¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en el Día de la Patria. Felicidades para la patria, que esa sensación rara de la Argentina. A veces uno cree que la escarapela es una buena síntesis porque es la patria sostenida en un alfiler. Ahí, tembleque. Nos metemos con el doble estándar, patrimonialismo capítulo 1000. Patrimonialismo en el diccionario, ¿qué es? El uso de los bienes del Estado como si fueran propios. El Estado soy yo. Cristina Fernández de Kirchner no escarmienta, no importa cuánto fue cuestionado el uso que ella hizo durante sus gestiones de los aviones, cuando llevaba los jarrones, los muebles para sus hoteles, para los diarios. ¿Recuerdan todo eso? Seguramente vos pensás, después de que fue tan cuestionada por ese uso tan extraño de los aviones, no lo hará más. Te equivocás. Sigue el uso de los aviones de modo personal. Pero fíjate este doble estándar. Mirá lo que tuiteaba Cristina Fernández de Kirchner en relación con el 25 de mayo. Ahí está, te lo muestro. Con el mismo amor de siempre a nuestro país y a nuestra historia. Y acá viene la frase del día. Aún en momentos tan difíciles para nuestro pueblo. Las palabras claves. Pueblo, palabras con son significantes sensibles. Momentos difíciles para el pueblo. Serán difíciles para el pueblo porque Cristina Fernández de Kirchner se fue al Calafate en un avión, el Tango 11, de la flota presidencial. Ella no es presidenta, pero usa igual ese avión que cuesta en los 4 tramos, escuchá, este es un cálculo conservador, $70.000. ¿Por qué? A Cristina la llevan en avión, el avión vuelve vacío con los pilotos. Después la vuelven a ir a buscar, vacío, y después vuelven con la vice. Los 4 tramos cuestan alrededor de $70.000. Entonces vos lo que decís es, ¿hay un esfuerzo del pueblo, la está pasando mal? Si eso es así, el sufrimiento, el padecimiento, ¿no merece también el esfuerzo propio? El ejemplo. Siempre decimos lo mismo, se muestra la autoridad, se ostenta la autoridad con el ejemplo, de arriba hacia abajo. ¿Por qué extraña razón Cristina Fernández de Kirchner, lo veíamos antes con otros gobernantes también, insisten en usar como propios los bienes del Estado en un momento en donde el Estado está en fondo de olla absolutamente? $70.000 cuestan los 4 tramos para que Cristina use su propio avión, no la aerolínea de bandera. Y ahora voy a otro elemento. Ustedes saben que era un delito que use un avión presidencial quien no era presidente, presidenta. Adivinen lo que hicieron. En un decreto del año 2020, lo vamos a explicar ahora, modificaron una ley vía un decreto para que pudieran excepcionalmente, que es excepcional te lo debo porque es lo que cada uno quiera rellenar dentro de ese campo de la excepcionalidad, que lo puedan usar otros del gabinete más allá del presidente. Te lo cuento de otro modo. Para que no tenga otro juicio Cristina Fernández de Kirchner, modificaron con un decreto la ley que prohibía ese uso del avión presidencial para quienes no son presidentes. Insisto con una cuestión, que es la cuestión de la empatía. Estás pidiendo un esfuerzo, estás contando en el Día de la Patria que el pueblo la está pasando mal. Sin embargo, lo tuiteás casi, te diría, desde un avión, desde el Calafate. Esto tiene una denuncia ahora. Están denunciando, ahora vamos a ver en un ratito, justamente este decreto, lo están objetando y por supuesto esa ley. Fíjense ustedes lo inflexible, no importa cuánto cambia el contexto de la República Argentina, el económico, cuánto se deteriora. Los usos y las prácticas de quienes nos gobiernan son inelásticas, no se alteran. Es como una disociación entre lo que pasa y lo que me pasa a mí. Quizás una buena explicación para entender cómo es ese fenómeno de
algunos de los que están en el poder, no todos, pero algunos, nos dio en momentos del vacunatorio VIP Carlos Zanini. En radio, Carlos Zanini, en una entrevista, contó lo que le dijo a Horacio Berbisky, que se había vacunado VIP. Y lo que ustedes van a escuchar de Carlos Zanini es cómo se autoperciben algunas figuras de la política argentina. Escuchémoslo. Yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. No hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen, pero eso es un problema, digamos, ellos no necesitan que yo cometa errores para criticarme. Es más, a Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso, porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas, no de quién se vacuna. Berbisky al menos se había arrepentido, públicamente se había arrepentido y fuertemente se había arrepentido. Y ahí Zanini te da la clave. Somos VIP, no lo dice, yo te lo subtitulo. Somos VIP porque vos, Horacio Berbisky, sos una personalidad, el pueblo te debe, sos una personalidad importante. Como es una personalidad importante, no se somete a las generales de la ley. Están exceptuados. Vacunatorio VIP, los aviones siguen siendo VIP. Acompáñeme, bienvenidos. Lucía Salinas, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Osvaldo Bazán, dame una impresión sobre este inicio. Era interesante lo que contabas recién de cómo Zanini contaba, somos mejor, merecemos más, ¿no? Porque me parece que el problema no es solo que Zanini lo haya dicho, sino que cuando Zanini lo dijo, no pasó nada. La sociedad se lo bancó. Bueno, Digo, los castigó en las urnas. Sí, los castigó Una buena en las urnas. parte los castigó en las Sí, urnas. es cierto, es poco. Digo, la verdad que es poco, porque cuando vos los funcionarios, los tipos que, como bien decías, tenían que dar el ejemplo, hacen esto. Digo, no vamos a pedir que Cristina no use el avión presidencial como para ir a su casa cada vez y no trabajar mañana ni pasado, porque eso es lo que va a hacer. Porque además es una señora que gana 3 millones de pesos por mes diciendo qué mal que estamos. Imagínate si estuviéramos bien. Digo, me parece que quizás si la sociedad fuese un poco más severa, estas cosas se castigarían. En otros lados se castigan. Muy bien, quiero preguntarle a Lucía Salinas por el detalle técnico de esto que estamos comentando. Lucía. Bueno, esto es uno de los tantos vuelos de Cristina Kirchner al sur. Varían entre Río Gallegos y Calafate, donde tiene sus 2 residencias. La particularidad en el último año y medio es que volvió a utilizar la flota presidencial. Hasta diciembre del 2019, Cristina Kirchner estaba utilizando Aerolíneas Argentinas para viajar a Santa Cruz. Y después de un decreto, el decreto 194 del año 2020 que firmó Alberto Fernández, volvió a utilizar la flota presidencial. ¿Por qué? Porque ese decreto la habilita en algún punto, porque la flota presidencial está a disposición exclusiva del presidente de la Nación, de la primera dama y de los integrantes del gabinete, siempre y cuando se justifique en el marco de actividades oficiales. La denuncia que se radicó en Comodoro Pi, lo que plantea por un lado es que ese decreto fue hecho a medida para que Cristina Kirchner utilice 21 veces durante el año pasado la flota de aviones presidenciales, en la mayoría de los casos para cuestiones particulares, personales, y ninguno de esos vuelos, a excepción, perdón, no ninguno, uno solo, tenía que ver con actividades oficiales en Santa Cruz. Lo que se denunció fue el peculado de uso, como se le suele decir. Utilizó bienes del Estado para beneficio exclusivamente personal. ¿Es la primera vez que ocurre? No. Cristina Kirchner tiene una causa abierta en Comodoro Pi por haber utilizado los aviones presidenciales cuando ella era presidenta de la Nación para llevar al sur muebles para sus hoteles y su residencia del Calafate y también para el traslado de diarios. La justicia dijo que el traslado de diarios no era un delito porque podía ser considerado algo inherente a su función, a su trabajo como presidente de la Nación. Cuando ya había internet, los diarios estaban en internet, Bueno, ¿no? pero a ella le gustaba que el domingo a primera hora llegue el Pasar el Tango 3, porque era uno de los aviones más chicos, el Tango 3,
con los diarios exclusivamente y el avión regresaba a Buenos Aires. Eso para la justicia federal no fue delito, porque entendieron que como era presidente de la Nación, a veces no solo viajaban los diarios, sino que a veces les llevaban algún que otro papel, documento vinculado a la gestión. Lo que sí se dijo que era delito y sobre lo cual había responsabilidad era haber utilizado la flota presidencial, por ejemplo, para el traslado de mobiliario para sus hoteles o para su residencia en el Calafate. Estas denuncias se unificaron, se está investigando esto ahora y lo que vimos hace unos instantes fue el Tango 11, que la llevó ayer a Calafate. El avión vuelve como un ferry, como se le suele decir, porque vuelve solo con la tripulación, no espera su regreso en Santa Cruz y después regresa a buscarla para volver nuevamente a Capital Federal. Pero ¿qué problema hay en un país petrolero como estamos en Arabia Saudita y podemos darnos el lujo de mandar que vuelva vacío, después lo volvés a mandar vacío y vuelve con... Este es el problema, es inelástico a la pérdida, a la decadencia económica de la Argentina. Eso me parece preocupante. Como no hay registro de que estamos en vacas flacas. Igual con vacas gordas también estaría mal. Pero desde ya, lo que digo es, en todas las gamas y tamaños posibles ves esta falta de registro de que todo eso que es el Estado tiene un costo de funcionamiento. Hasta hace un tiempo, hasta que cambió el clima de época, no había un cable que mostrara que el costo del Estado. Ahora se empezó a mirar con otros ojos. La política lo ve como un derecho adquirido. Estaba tratando de recordar el primer escándalo que hubo vinculado a aviones y Cristina Kirchner. Yo soy muy mayor, no se nota, pero me acordé en el año 2002, una votación en el Senado. Cristina Kirchner era senadora por la provincia de Santa Cruz y ella llamó a Néstor y le pidió el avión sanitario de la provincia para trasladar a un senador que vivía en Corrientes, Lázaro Chiappe, para una votación en el Senado. Lázaro. Entonces, esto es como algo que viene incorporado. En este caso hablamos de los Kirchner, podríamos hablar de todos los gobernadores o de la mayoría de los gobernadores de la Argentina que usan el avión sanitario como es una excusa sanitario. Totalmente. Compran ¿no? sanitario Deberían como cambiarle el nombre. Pero lo que pasa además... es que el tema es que la clase dirigente no se mosquea por eso. La clase dirigente tiene aceptado que vive del Estado y que el Estado le pertenece. Lo que vos decías recién de Cristina siendo senadora, hacía lo mismo siendo diputada. Todos los gobernadores, los presidentes dándole el helicóptero a ministros suyos para acercar a sus hijos a determinado lugar. Hay una cuestión de creer que es privado lo de ellos, todo lo público. Entonces es absolutamente desvergonzado. Sí. Incluso yo, lo que recién decías vos de los diarios, hasta en un momento uno se sentía ingenuo porque en realidad lo que uno termina pensando es que en lugar de llevar diarios llevaban otra cosa. Claro. Entonces, estamos hablando de la corrupción. Entonces lo que digo es, la clase política tiene aceptado todo. Por ejemplo, ayer hubo una información que pasó de largo y que es culpa nuestra también no amplificarla. Ayer la provincia de Buenos Aires hace un acuerdo entre el peronismo, la gobernación bonaerense, Juntos por el Cambio y todos, y se repartieron cualquier cantidad de cargos en la provincia de Buenos Aires. Tribunal de Cuentas con un titular que va a ser de por vida titular. Defensoría del Pueblo, que nadie conoce quién está en la Defensoría del Pueblo. El BAPRO, que es el Banco Provincia, los cargos de ahí. Una repartija entre todos. Ahí nadie le hizo asco a nada. ¿Cómo debería ser si se hiciera bien eso? De modo transparente, no a última hora, comunicando para qué y fundamentalmente achicando costos y no agrandando costos. Entonces vos vas al banco de la provincia y están todos absolutamente representados y nadie se queja porque están kirchneristas, Frente Renovador de tal grupo de Juntos por el Cambio, de tal otro grupo. Toma y daca y es caja. Sí. Es un toma y daca, son cargos, son sueldos. El tema es el Estado, el uso de bienes del Estado como cuestiones personales. El último acto de Néstor Kirchner en Río Gallegos, que fue aquel acto en contra de la Corte, porque la Corte Suprema estaba obligando al gobernador Daniel Peralta a restituir a Eduardo Sosa como procurador, viajaron todos los gobernadores a ese acto. Y lo que se vio en Río Gallegos ese día fue un desfile de aviones privados, de aviones sanitarios, para un acto que no era institucional, era partidario. Y todos movieron los bienes del Estado para acompañar a Néstor Kirchner en ese que fue su último acto en Río Gallegos. Fíjate que cuando hace la última gira por Europa Alberto Fernández, en esa conferencia de prensa con Alemania, le preguntan al primer ministro alemán sobre un ministro que había usado un helicóptero y había llevado a su hijo.
Y Alberto Fernández casi que no entiende de Como qué se diciendo, trata. eso es una tontería de niños. ¿Cómo van a en mi preguntar país, eso? Por Digo, eso ni... además de toda la barbaridad de meterse en esa conferencia de prensa, hablar con... Digo, ¿cómo se lo digo? Es cierto, como dice Pablo, está naturalizado. Acá. Acá está naturalizado. Pero digo. estoy diciendo acá, en Tucumán, Claro, sí, en sí, Juntos sí. por el Cambio, Digo, en todo el peronismo. En Argentina está naturalizado. Y vuelvo a lo de antes. Quizás anda a que en Alemania pase esto, a ver qué hacen los Bueno, por alemanes. eso yo creo que el ¿qué hacemos los trabajo argentinos con esto? es remover esa costra de la naturalización. Exactamente. Y hay que removerla porque está instalada culturalmente y hay una aceptación grande de que, bueno, quienes gobiernan y sobre todo los grandes líderes tienen más o menos derecho a todo. Bueno, ese derecho a todo tiene un costo mientras te piden un esfuerzo a vos. Por ejemplo, si hubieras viajado en un business de aerolíneas, tu aerolínea de bandera, Sí, ¿cuánto valía? En la clase ejecutiva, por ejemplo, la más costosa en un vuelo en estos días, al Calafate, ahí tenés, ahí tenés el costo del Tango 11. $72.000 aproximadamente. ¿Qué nos explicaron desde el área técnica? Que estos vuelos salen entre $18.000 a $22.000 por tramo en este viaje, que son aproximadamente 3 horas, 2 horas 50 minutos. Con lo cual, aterrizar en Calafate, regresar vacío, volver al Calafate a buscar a la vicepresidenta y regresar a Capital, tiene aproximadamente este costo que ven en pantalla. Pero Si es hubiera- impresionante. Si alguien hizo una cura de sueño durante 10 años y se acaba de levantar, ¿qué tal? Sí, lo que estás leyendo es real. Otra vez el mismo tema. Es decir, pero cuando me quedé dormido hace 10 años, hubiera sido lo mismo. Sí, 10 años después estamos discutiendo exactamente la misma problemática. Bueno, pero si la vicepresidenta hubiera elegido Aerolíneas Argentinas, una empresa de la que se sienten profundamente orgullosos en el gobierno, ella en particular, hubiera costado esto que ven en pantalla, $400 ir y volver en clase ejecutiva, en la clase más cara de un vuelo al Calafate en Aerolíneas Argentina. ¿Qué elegís? $72.000 o $400. Lo cierto es que todo esto es con dinero del Estado, Recordemos- porque todo esto es erario público, por eso se radica la denuncia por presunta malversación de fondos. Es utilizar injustificadamente, por un lado, que dice la denuncia, algo que no te corresponde, que es la flota presidencial. Y por otro lado, el gasto oneroso que se le genera al Estado en un momento, además, crítico económicamente. Erario público es una composición, las palabras, es como lejano, difícil y ajeno sobre todo. El erario público, ¿a cuánto queda de tu casa? No sé, te tenés que fijar en el Google. El erario público es tus impuestos. Básicamente el cable que hay que conectar es entre esa fórmula, esa palabra, los gastos del Estado que salen del bolsillo de todos nosotros en un momento complicado. Quisiera recordar además que este gobierno es un gobierno que obstaculizó el tránsito aéreo comercial en todo el país, no solo cerrando el Palomar, sino que también haciendo una política, bueno, ahora está con la política de la tarifa, Sí. ¿no? De las bandas tarifarias, para que los vuelos no salgan baratos en las empresas que antes viajaban baratos, para que no le compitan a Aerolíneas Argentinas, que es una pérdida de $700 millones al año. Digamos, recordemos que la política aerocomercial de este gobierno ha hecho que millones de argentinos no puedan volar. Y me preguntaría si mucha gente del Calafate que no puede volar, porque $400 es carísimo No, es para volar, es carísimo para volar, ¿eh? No naturalicemos esas cifras. 400, si la gente de... En la clase, en la La clase clase más cara, ejecutiva, sí. pero Está igual, claro, así si nadie todo pide es que use costoso. turista, Bueno, es costoso. Pero digo, ¿por qué? ¿No sería interesante que la gente de Calafate que no puede volar vaya y le toque el timbre a Cristina y le diga, ¿por qué usted hace eso y yo no puedo? ¿Me llevan la próxima que vaya? Si total el avión va vacío. Vamos a hablar con Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, es uno de los denunciantes de esta causa. Maxi Ferraro, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes y feliz Día de la Patria. Sí, la verdad que, digamos, la señora vicepresidenta de la Nación se cree dueña de la cosa pública, como lo estamos viendo que lo está haciendo con la flota presidencial, en un uso abusivo e injustificado, pero como también lo hizo, como sabemos, durante los años que le ha tocado gobernar la Argentina, ¿no? Porque bien decían ustedes, ¿no? El escandalosa uso de recursos públicos que asciende a más del, digamos, a un porcentaje que no se justifica.
para los vuelos que no tienen que ver con una agenda oficial de la vicepresidenta de la Nación, que está la diferencia, ¿no?, de ese viaje de $400 que puede hacer con la línea de bandera a los $72.000 que está gastando. Y como ustedes saben, con la diputada Frade y la diputada Oliveto hicimos esta denuncia que esperamos que el juez Di Giorgi avance, digamos, en la investigación, porque son más de 17 millones de pesos también gastados en combustible. ¿Cómo es la denuncia? ¿Cómo sería la carátula? Digamos, es decir, lo que nosotros decimos, digamos, por malversación de fondos. Y a su vez también, digamos, por una cuestión, digamos, que no está justificado para nada, digamos, los vuelos que está haciendo la presidenta, porque ustedes no solamente es a Río Gallegos, sino esos 300 kilómetros que recorren muchísimas veces con flotas al Calafate. A eso hay que sumarle no solamente las que son del Tango 01, sino que ya ampliamos la denuncia con la diputada Frade, vinculadas a la utilización del Learjet de la empresa YPF, que también le ha facilitado a la vicepresidenta de la Nación el traslado a la provincia de Santa Cruz. Ahora, Ferraro, hay un decreto que se firmó en el 2020 que permite estos vuelos. Lo que uno no sabe exactamente y taxativamente es qué tipo de vuelos están permitidos, pero me parece que ahí se generó, vía este decreto, un paraguas que permite que esto no sea ilegal. Yo te diría que es un paraguas escandaloso, que está claro que la vicepresidenta de la Nación no tiene una agenda oficial cuando está haciendo estos viajes, que muchas veces se los ven cuando son fines de semana largos, Semana Santa, o como está registrado para lo que fue Navidad y Año Nuevo. Y que lo que decían ustedes antes de que yo saliera al aire, ¿no?, también está la cuestión de la dirigencia política, de los funcionarios, de poder tener en estos momentos ejemplaridad y austeridad. ¿Qué necesidad hay para gastar de la manera que está gastando la presidenta para un traslado a lo que es su casa en Calafate o en Río Gallegos, cuando lo puede hacer de otra manera? ¿Qué necesidad tiene de utilizar los Learjet de la empresa YPF? ¿Por qué no lo hace en la línea de bandera? ¿Por qué no recorre esos 300 kilómetros que los puede recorrer en las rutas de la provincia de Santa Cruz? Puede ser que las rutas no estén tan bien, por lo que también sabemos que hicieron en obra pública con Lázaro Báez y todo lo que se han robado en miles de millones de dólares, ¿no? Y como te decía al principio, esta señora se cree dueña de lo público, se consagra en la impunidad y por eso suceden estas cosas. Pablo de León. Ferraro, la verdad, digo, pues usted recién mencionaba al juez Martínez de Giorgi. ¿Cuánto creen que realmente un juez pueda castigar e impedir esta conducta de las más altas autoridades del país, realmente? Bueno, digamos, también está, digamos, cuando le hablo de la ejemplaridad, también es la ejemplaridad de los fiscales y jueces que actúen, ¿no? Sin duda. Porque cuántas veces la justicia y una gran parte de la política silenció el latrocinio y el robo escandaloso en obra pública que hacía la vicepresidenta de la Nación, el kirchnerismo y Julio De Vido. Entonces, nosotros, como le decía, ¿no?, esperamos que el juez actúe, digamos, para que esta señora, la vicepresidenta de la Nación, no se siga comportando con la impunidad que se comporta. Porque vuelvo a decir, están para seguridad, pero acá hay un abuso injustificado de lo que es la utilización de la flota presidencial. ¿Cuál es la agenda de la vicepresidenta este fin de semana o este feriado 25 de mayo en la provincia de Santa Cruz? ¿Por qué no lo puede hacer con otros medios que creo que todos lo podemos hacer, ¿no? Y creo que lo decía Osvaldo Bazán o alguno de ustedes, ¿no? La ejemplaridad o la austeridad que pueden tener otros líderes del mundo cuando viajan en líneas aéreas tranquilamente, con sus equipos o con la seguridad que sea necesaria. Lo podemos hacer. Osvaldo Bazán. Sí, Ferraro, buenas noches. Usted o gente de su partido o gente de su alianza, ¿se encuentra alguna vez con Cristina? ¿Le pueden preguntar esto en la cara?
La verdad que, Osvaldo, yo no tengo la suerte de cruzármela, solamente la he visto en alguna asamblea legislativa los 1 de marzo, pero la verdad que, ¿qué vamos a hablar, Osvaldo, con una persona que no tiene términos de límites morales de lo que está sucediendo? Sumado a esto, también te quiero recordar, esta señora es vicepresidenta de la Nación y se acoge a una jubilación de más de 2 millones de pesos por mes. Pero eso, quizá alguno de ustedes que, digo, por ahí no usted, si es que no la ve nunca, pero digo, algunos otros líderes partidarios la ven. ¿Le pueden decir esto, en todo caso, en nombre de millones de argentinos que no la van a encontrar? ¿Le pueden decir esto alguna vez? Coincido con vos, Osvaldo, pero bueno, nosotros creo que con la diputada Frade y la diputada Oliveto, y si se quiere, es la historia y un recorrido que tiene que ver con nuestro partido, la coalición cívica, nosotros ante estos hechos que son abusivos, injustificados, que se malversan recursos públicos de todos los argentinos, hicimos lo que corresponde también como funcionarios públicos, que es presentarnos en la justicia. Ahora, Lucía. Ferraro, ustedes hicieron una ampliación de denuncia por 4 vuelos de YPF. También hablaron de más de $38.000 por ese alquiler. El gobierno nacional dijo no estaba disponible la flota presidencial, entonces se le alquiló a Cristina Kirchner el avión de YPF. ¿Qué otro conflicto encuentran ahí? Con que la vicepresidenta esté utilizando el avión privado de una empresa del cual el Estado tiene el 51% de las acciones, por ejemplo. Y por supuesto, y a su vez te diría que vuelvo a decir, son cuestiones que no corresponden, son cuestiones de un abuso vergonzoso de la vicepresidenta de la Nación, son acciones que naturalizan el todo vale, donde observamos en estos momentos un cansancio, un hastío por parte de la sociedad en términos también de toda la dirigencia política, es que vuelvo a lo que les decía. Son tiempos de que cada uno de nosotros, desde el presidente como el máximo responsable en términos de la administración de la Argentina, pero cualquiera de nosotros, seamos en nuestros actos ejemplares y con mucha austeridad. Bien. Vos Sí. decías, ¿qué necesidad tiene? ¿Por qué no? Si Calafate tiene muchísimos más vuelos diarios de la única línea de bandera o una de las pocas líneas de banderas que está llegando después que cerraron el aeropuerto del Palomar y eliminaron toda la posibilidad de la low cost en la Argentina, han recuperado bastante tráfico en la provincia de Santa Cruz y en el Calafate. Puede ir tranquilamente en ese vuelo de línea de bandera que tiene casi vuelos diarios, cada 2 o 3 horas, Aerolíneas Argentinas a la provincia de Santa Cruz. Jessica. Sí, Ferraro, obviamente lo que está contando es escandaloso. Ahora, hablando de vuelos, le quería preguntar, en el caso de la Cámara de Diputados y el Senado, si usted cree que habría que restringir, acotar, porque se conocen de vuelos que hacen los diputados, incluso de la Ciudad de Buenos Aires, donde no necesitan transportarse a otra provincia para llegar a las sesiones y a su trabajo, que es en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su mirada? Digamos que por supuesto que todo lo que podamos ir restringiendo y limitando está bien. Es verdad que muchísimos de los que pueden ser diputados del caso como el mío de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires no utilizamos, pero también parte del ejercicio de un diputado de la Nación es representar al pueblo de la Nación, no solamente un distrito. El tema es, vuelvo a lo que les decía al principio, ¿no? ¿De qué manera eso lo hacemos con una autolimitación y de una manera austera en términos del ejercicio de nuestra representación? Ferraro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Mi impresión es que si pudiéramos corporizar la clase política, que es injusto, porque yo digo, no todo el mundo que hace política hace ese uso de los bienes del Estado y de los aviones y de los pasajes, pero aguantemos que pase el chubasco, que los reflectores en este momento pueden estar sobre nosotros, después va a venir otro tema, los reflectores van a otro tema y seguimos con lo nuestro. Es decir, lo que uno ve con dolor y con escepticismo es lo inelástico a veces de los usos y costumbres de cómo se hace política. Y después algunos se quejan y dicen, le están dando pantalla a tal o cual candidato que parece o es antipolítico. ¿Quién
hace crecer la antipolítica? ¿Qué tipo de prácticas son las que generan una bronca tan grande que hoy hay candidatos, ya sabes a quién me refiero, que están mordiéndoles no solo a Juntos por el Cambio, sino también al kirchnerismo en la matanza? Atención con esto. Gente enojada con la política que está eligiendo en la matanza a un candidato no peronista, sino que representa el hastío con prácticas como esta. Muy bien. ¿Quiere agregar? Aló. Dicen que transando se fortalece la gestión, porque siempre un curro nuevo te hace olvidar el anterior. Sí, la Ojalá que la justicia no proceda, así puedo organizar otra fiesta para la próxima vez. El Alberto moderado seguirán esperando y yo seguiré procrastinando hasta el 2023. Muy bien, qué bien. Scatting. Muy, escúcheme. Está creativo. Todo está caro en Argentina, pero usted le hicieron precio la justicia en la festichola con Fabiola y hoy le hizo precio Poli en el Te Deum, que apenas le hizo te voy como titanes en el ring. Voy a hacer que te pego. Te pego. Sí. Oh, los Qué temazo pobres. que tiene la iglesia también, ¿eh? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No hay qué mesa lindo, del ¿eh? hambre, no cierran Claro. River para alojar por el frío a los indigentes. Qué cosa tan doble estándar, ¿eh? Algún día habría que reivindicar la música pastoral, Diego. Esa música de retiro espiritual, de fogón virgo. Es una música Fogón que... Virgo. ¿Cómo es Fogón que, Virgo? mm, ¿Cómo es Fogón Virgo? ¿Cómo? ¿Cómo es lo de Fogón Virgo? ¿Cómo es Fogón Virgo? ¿Qué dije? Fogón Virgo. ¿Qué dije? Sí, claro. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué? No sé. ¿Qué canciones suenan? Ahora quiero que cambiemos el eje hacia ahí. ¿Qué canciones suenan en un Fogón Virgo? ¿Te gustó la idea, eh? ¿Cómo sería? Por ejemplo... A ver. Te agradezco, Señor. Roberto Carlos. Te agradezco, Señor. Esas cosas. Bueno, está ¿No te bien. acuerdas de la letra? No faltaría una pandereta. ¿Por qué? Está muy bien. No, yo animo siempre los fogones con guitarra. Hoy tenía ganas de cazar la criolla y Sí, subirme al altar se a notó. tocar Se notó, estaba... una mía. Pero Mansur me hizo un gesto, me dijo que no daba. Y Juan Músculo Político Mansur siempre conviene hacerle caso. No se olviden, como bien remarcó con justicia todo el periodismo el año pasado, Juan tiene mucha llegada al Vaticano, a Washington y, ¿por qué no, a la NASA, a la FIFA y a la NBA? Escúcheme, quiero ¿Dónde está el homenajear- vino de misa que me regaló Poli, Fabiola? Me esconde todo, Fabiola. Quiero que usted Fabiola. me diga, en un ejercicio de introspección, qué siente cuando ve esto. A ver. A ver. No, se fue a la mierda, Tarico, ¿eh? Es una falta de respeto a la investidura, ¿eh? Es una falta de respeto a la investidura. Tarico no se hubiera animado a tanto. No, es una vergüenza. ¿Cómo, Sí. cómo está bien apoyada la guitarra en el abdomen? ¿Cómo está No, bien? pero este muchacho no está bien. Esto no está bien lo que está haciendo. Es una vergüenza. No. Este muchacho no está bien. No puede. El que trajo al guitarrista que se lo lleve, diría Bernie. No, esto es sáquenlo porque no, es una falta de respeto a la investidura. No se puede hacer Bueno. estas cosas. Realmente, yo que soy abogado, sé que hay andamiajes legales para condenar este tipo de burlas. No estará el delito de desacato, pero esto es muy grave. Es grave, ¿no? Degrada la imagen presidencial. Y a mí me interesaría saber qué opina Lito Nevia, si lo llama por teléfono, le deja un mensaje y está orgulloso de los covers que usted hace de él. Yo creo que Lito pensaría en imitarme. Porque yo ¿En puedo lograr imitarme o en agudos, limitarme? graves, todo. Sí, yo creo que puede aprender de mí.
Está muy este bien. gran guitarrista que, profe de la uva, fana del bicho, que tiene la ilusión de las... Un hombre común. Eh, Un hombre ordinario al que le tocó una situación extraordinaria. Sí. Ahí está, ¿Cómo, como decía ¿Cómo Néstor. estás, Ernesto? ¿Bien? Bien. Acá estoy muy bien. Ah, bueno. Bueno. Estoy muy bien. Bueno, bueno. La saqué barata hoy con Poli, ¿no? La Re saqué barata, le iba a decir. A ver, Yo pensé Jessica que me y iba a Pablo, tirar abajo el cinturón. ¿cuánto pero le no. cobra? Nada. Usted tenía miedo, si iba a escapar a la Antártida a ver si que le iban a Sí. retar. Tiró Lo tra- algunas ambiguedades, pero nada específico, ¿no? Sí, Imagínate lo si dijo, se ponía a Pablo, hablar de lo la ablandó un hipocresía. poquito con unas charlas claro. previas a Monseñor Poli, ¿no? Monseñor Poli que tiene algunos líos ahí con algunos terrenos, algunas compritas, lo ablandó un poquito en las charlas previas, ¿eh? Me pidió el teléfono de Pepe para que le preste un departamento. Me dijo que está complicado con eso. Todo se resuelve Así que- con un alquiler, ¿verdad? Un DERPA en Puerto Madero le va a venir bien porque me enteré que no hay onda con Francisco, que parece que lo jubila. Sí, está complicada esa relación. Así que voy a decir que Pablo de León dice, hablaron algo antes. Cuando Alberto se decía que iba a la Antártida, que estaba midiendo el pronóstico del tiempo, hubo unas charlas entre Alberto y Monseñor Poli, aflojando un poquito la relación, y se notó en el discurso de Poli que fue blandito hoy, ¿eh? Fue versión Lo ablandé, soft. lo ablandé. Bueno, Y bueno, la iglesia tampoco puede sacar pecho de nada, ¿viste? Está más sucio que una papa, ¿verdad? ¿Qué me van a decir a mí? Y Cristina también anduvo tuiteando, ¿no? Vi Sí. que te dijo que estamos en momentos difíciles. sí, Ah. sí. ¿Qué Usted le- analista de la concha del pato, eh? Ah, bien, Lo dice porque está Estadista, lejos. ¿eh? Chocolate con churro por la noticia, Cris. Y usted dijo, ya van a ver que van a llegar los resultados y van a entender. Y lo importante es... Sí. Bueno, Alberto, Pero claro que estamos en momentos difíciles. Si estamos en pandemia, ahora encima de la viruela del mono, tenemos una guerra. Más bien que el mundo está atravesando momentos difíciles, pero yo, aunque a usted le parezca mentira, no soy todopoderoso. No lo parezco, Diego, pero soy humano. ay, Y a qué veces- ternura. Qué ternura. Bueno, Aunque muchas no gracias. lo puedan creer, también me equivoco. No, Sí. no sea tan El hombre duro que con puede usted. no lo usó antes el perdón. Bueno, gracias. Hola, Lucía, ¿cómo te va, Muy bebé? bien, ¿cómo está? Adiós. Adiós. Nelson Castro, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Medianoche. Le propongo ir de hacer una vuelta con los hechos al análisis. Jessica Bossi, si vos tenés que titular qué pasó hoy en materia política, ¿qué dirías? Bueno, alivio para Alberto Fernández, que se esperaba quizás un discurso más duro de Poli. Eso no ocurrió. Y bueno, después lo que pasó es que entre ayer y hoy tuvo unos locros con unas fotos imposibles, Alberto Fernández. La de ayer con Ginés González García y su reaparición, y la de hoy con la guitarreada, que no le puede sumar demasiado, aunque hay opiniones divididas respecto de eso, pero en medio de esta discusión... ¿Cómo y este- divididas? ¿Quién está a favor? No, bueno, supongo que... Bazán. ¿A quién le que gustó? a alguien quizás le cayó bien. ¿no? Esperen, Creo que- ¿me dejan organizar Sí. esto? Esto es como un tapeo. Vamos al primer platito. Nelson, ¿qué pasó para vos? ¿Qué lectura haces de lo que ocurrió en el Te Deum? Bueno, el hecho de que el gobierno estuviera contento, como decían Pablo y Jessica, marca, ¿no? Hace una homilía mala la de Poli, por cosas similares a Macri lo castigaron con nombre y apellido, ¿no es cierto? Así que la homilía es una homilía descriptiva de una situación ya conocida, pero en la cual no se sabe quién tiene responsabilidad y de la cual no se habló de la pobreza en términos de inmoralidad, de la inmoralidad de la fiesta de Olivos, de la corrupción, que son temas que estaban presentes en las homilías en tiempos de Macri. Así que claramente hoy el gobierno fue allí, además le entregaron el escrito de lo que iba a hablar Poli, fue allí sabiendo que... ¿Cómo? ¿Le entregaron la partitura para que Sí, sepa sí, lo que sí, iba a sí. Lo sonar? leyó, lo iba leyendo al mismo Lo tiempo. tenían, sí, 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 lo adelantaron tenían. la homilía. Lo iba leyendo Pero al mismo perdóname. Una cosa que no ocurre... ¿Es normal esto? No. Para que ¿Y No. qué significa? Sacó los anteojos y se puso a leer. Efectivamente, ¿Y qué significa esto esta? que dijo Pablo, que habían hablado previamente y que Alberto Fernández se aseguró
que no iba a pasar un mal momento. Por eso dijo, suscribo cada una de las palabras que usted dijo. La alegría del gobierno demuestra que esa negociación fue clara en un Poli que se está yendo, claramente en el medio de una crisis muy importante que a él lo tiene como protagonista. Nelson, es difícil decir la iglesia, Sí. porque no es una sola cosa, una sola voz. Poli, Pero es la voz sí. institucional. ¿Cuál es la posición que tiene con respecto a este gobierno, te parece a vos, si tuvieras que describir? Hay una posición por parte de muchos de tolerancia hacia la inmoralidad del gobierno. Vos no escuchaste documentos fuertemente críticos de la Iglesia en relación a las conductas del gobierno y obviamente en relación a lo que día a día hoy el gobierno genera cuánto problema. Es decir, las conductas que terminan teniendo consecuencias en la gente. ¿Y por qué eso es no. así, te parece? Bueno, ahí hay varias cosas. Lo papal pesa, claramente, ¿no? Hay que recordar que el Papa fue un elemento, un protagonista clave en la negociación, en el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. El Papa, digamos, fue la puerta para que Cristalina Georgieva lo recibiera a Guzmán. Y el episcopado argentino es un episcopado miedoso del Papa, claramente, ¿no es Mañana cierto? tendrás cartitas sobre esto, pero dale, ya No, estás mira, nada, ¿qué te va a asustar a vos? ¿Sabes? Es que ese es mi capital, así que sé que se enojan porque me lo hacen saber. Digo, mire, el problema lo tendrán ustedes. Esta es una realidad, es un episcopado temeroso de Francisco y un episcopado además con un nivel de silencio frente a los escándalos que vivimos muy fuerte. Y cuando uno lo compara, es decir, con el gobierno de Macri, el episcopado tuvo una actitud muy clara de señalar los problemas que había en ese gobierno, ¿no es cierto? Pero esto no ocurre hoy día y eso es, yo te diría, Pero hay un flagrante. sesgo que es neoliberal Macri, entonces no importa. Es decir, ¿por qué acá no y antes sí? Bueno, Porque no era ese el tema. No, porque obviamente, además, lo que baja del Vaticano para la Iglesia argentina es un elemento muy claro. El distanciamiento del Papa con Macri generó una conducta similar del episcopado. O sea, los 22 minutos con cara austera de Sí. Fred fue la hoja de ruta que la iglesia tenía que seguir con Porque Macri. el problema de la iglesia con Macri no era un problema de hambre, era un problema con Macri. Entonces el hambre no es el problema. El problema es si están bien o mal con el gobierno. El problema nunca fue el hambre, evidentemente. Y digo, no era evidente, Sí, no. hoy queda evidente. Es decir, el problema existía como Claro, tal. y lo pero- decían. lo decían. Claro. Y muy bien que lo decían. Pero es que lo usaban como excusa. Pero obviamente había un elemento político agregado ahí, que hoy se hace mucho más presente que antes. Porque cuando vos ves la diferencia, pues este es un gobierno, digamos, que ha cometido los delitos que ha cometido, la inmoralidad, porque la inmoralidad es peor que el delito, ¿eh? La inmoralidad es peor que el delito. Y sin embargo hay un silencio, y las críticas son muy tibias de la Pero vos jerarquía dirías que esa eclesiástica. es la posición también del Papa, que refleja un poco lo que piensa el Papa. Bueno, efectivamente, ¿Sí? ahí hay un punto muy importante. Digamos, el Papa hoy está distanciado de Alberto Fernández. Por eso. Claramente, ¿no es cierto? Pero no ha habido una actitud condenatoria, digamos, clara, contundente hacia Alberto Fernández. Por lo tanto, la Iglesia argentina, digamos, tiene una actitud de, yo diría, benevolencia, que este discurso no significa que haya alguna voz diferente y distante, pero desde un punto de vista del conjunto, vos no escuchás documentos fuertes en relación a lo escandaloso de las situaciones que se viven hoy, Yo ¿no? quiero tomar algo de eso. A mí me hace acordar mucho la situación de hoy. ¿Se acuerdan cuando desde Bergoglio salía el tema de hay que ayudarla a Cristina a terminar? Y que había que dejarla terminar bien su mandato? Bueno, a mí me parece que la Iglesia ve que hay un gobierno absolutamente débil. Entonces, están analizando esto y hoy, para mí, en las charlas entre Alberto y la Iglesia argentina, hubo una cuestión de no pegarle a alguien que está absolutamente debilitado. Sí, Por Pablo, eso es pero- importante, déjame sí, cerrar sí. la idea, que es cómo Poli hoy habla que le preocupaba mucho la situación de la interna de las fuerzas, porque habló de la grieta, Sí, pero por de supuesto, la democracia, permíteme. y habló Bueno, de la interna del Frente de Todos. pero Con lo cual a mí me parece que acá hay una mirada de ver que hay un presidente débil Claro. y que tienen que de alguna manera no cascotearlo. Sin duda. Ahora, de todas maneras, el efecto, lo que termina generando es una doble vara.
Pero Porque Macri absoluto. tampoco era un presidente fuerte, Pero digamos. claro que no. Pero de ninguna manera, ¿eh? Después de No, para nada, Después de las PASO, digo, había, incluso había dirigentes políticos que pedían adelantamiento de elecciones. Sí, claro y que ahí sí. no salió la iglesia a decir, vamos a cuidar a Mauricio Macri. Al contrario, Exactamente, salió claro. el arzobispo de Salta a decir, mire la cara de los pobres. Sí, sí, sí. Hoy, la verdad, que al arzobispo lo único que le faltó decir es, al final de la homilía es, bueno, por suerte no gobierna Pero vos la derecha. fijate que los curas Miren villeros esto, que son... quiero- ahora voy. Miren esto, nos referíamos, Nelson se refería a la lectura de lo que estaba leyendo también Poli. Sí, ahí está. Tenían el mismo texto. Ahí está. Esa es la foto. ¿Qué es, Nelson, lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo el anticipo del texto. Yo no tengo presente, a lo mejor me equivoco en la memoria, pero no tengo presente otro Te Deum donde A el Macri, presidente por lo menos, yo no lo tenía. recuerdo leyendo No el lo tenía, texto, y hoy de ninguna ellos manera. no conocían lo que pasaba. Y te repito, y creo que las críticas que le hacía la iglesia a Macri, muchos de nosotros, yo la compartía, porque decía, Sí, sí, estaban claro. describiendo una realidad. Cuando Pablo dice esto, que es verdad esta idea, pero marca, digamos, también la doble vara, porque Macri también estaba viviendo Pero claro que una sí, situación sin difícil. duda. A Macri le estaban pronosticando el helicóptero desde el minuto 1, desde que Pero asumió. eso es cierto, pero fíjese que los curas villeros, que son en su mayoría adherentes al cristianismo, Sí, sí. son durísimos con este gobierno, Sí, sí, son claro. durísimos Como lo es con este Cristina. presidente. Dicen lo mismo que dice Cristina, supuesto. con lo cual hay una situación en la cual los curas villeros son durísimos con este gobierno respecto de su política, de que no distribuye, y la iglesia hoy hizo un silencio No, bueno, que me ¿por hacía qué? acordar a la iglesia cuando hablaba en la época de la dictadura. Bueno, Hay una porque- iglesia para cada peronismo. Sí, no, y además, los curas villeros representan... Ganando amigos. Sí, no, Aquí claro, estamos eso es verdad. ganando amigos. Pero además los curas villeros, digamos, la interna de la iglesia es feroz y en este momento está aún mucho más feroz Sí. porque Poli, de no haber modificaciones, cumple años el 20 de noviembre, el 21 está jubilado, ¿no? Así que su situación, su relación con el Papa es mala, ¿no? Así que ahí se está cocinando una interna muy fuerte entre los que lo apoyan y los que no lo apoyan. Los curas villeros representan un movimiento dentro de la jerarquía de la iglesia muy especial, muy sectorial, muy sesgado, sin ningún peso político importante. Yo quiero ¿no? preguntarte a vos, Nelson, y por favor súmense, ¿cuáles son los alcances que tiene que la iglesia apoye a un gobierno y qué pasa si no apoya a un gobierno? Es ¿En muy- qué te fortalece si vos estás gobernando y la iglesia te acompaña? ¿En qué cosas concretas te parece que te favorece? Bueno, obviamente para el gobierno hoy era una cosa muy importante en su interna, ¿no es cierto? Porque es, como decía Pablo, un cascote menos y da un sustento político importante. Claramente es un sustento político importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de fieles, de gente que sigue la iglesia, la cantidad de acciones que hace la iglesia son realmente importantes y trascendentes. Y te da sustento hoy. El Te Deum tiene un valor político. Por eso los Kirchner no iban al Te Deum Claro. cuando Bergoglio era cardenal, ¿correcto? Así que el peso político de la iglesia es indiscutible en cuanto a fortalecerte. De hecho, fue cuando lo de Aníbal, lo contaba recién, se dijo que estaban en contra de Aníbal Fernández, candidato a gobernador de la... Bueno, Pero ahí se dijo y hubo Se una dijo, acción se en hizo. consecuencia en la campaña. Claro. Y de hecho, por ejemplo, hoy hay un diálogo que quizás para algunos es impensado entre el Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia, con sectores de la iglesia preocupados por la situación social, y eso implica que se actúe en consecuencia en los barrios, y hay una acción concreta de la iglesia, no de la cúpula de la iglesia, sino de lo que es más territorial. Sí, Con claro. lo cual, desde lo simbólico que es el Te Deum y el mensaje de hoy, hasta las bases, es muy importante y la política lo lee y trata de usarlo también. Vos No, sabés por que supuesto. hoy preguntaste en el chat que tenemos en el programa si esta misma pregunta que hice que me parecía muy interesante y me quedé toda la tarde pensando efectivamente cuál es la importancia. Y estaba pensando si no nos estamos manejando con paradigmas de hace un tiempo. Hoy me parecía el Te Deum y el presidente parte de ese mismo diálogo que es que deja afuera a la gente. Más allá de esas acciones que decís que efectivamente que hace la iglesia con los más pobres, digamos, y que sigue estando tanto que también están ganando mucho lugar en ese espacio las iglesias evangélicas, ¿no? Digamos, y ese es un con problema. candidatos propios, Con candidatos propios. que ganan por eso, Exacto, por llevar O esa sea, ganan algo por la más acción amplio social. a todos los No, credos. pero me parece que
la cúpula de la iglesia le habla a la cúpula política y está en ese mismo diálogo, Sí, claro. en esa conversación que es de casta. Pero ahí correcto. son víctimas de su propia retórica, son víctimas de su Sí. propia estructura, porque es esto que contaba Nelson, que finalmente hoy la iglesia está inmersa en una interna voraz, como si fuera la propia interna del gobierno, Sí, sí, sí. de la fuerza gobernante. Entonces ahí finalmente son dos instituciones poderosas dialogando puertas adentro o entre ellos y dejando de lado su función más esencial. Pero correcto. te sigo y por la inversa te pregunta, si hubiera sido más duro el Te Deum, ¿qué hubiera pasado? Bueno, para hoy Alberto Fernández hubiera sido un problema más. En medio de todos los problemas que tiene, hubiera sido un problema más en medio de su debilidad, ¿no es cierto? Que lo hubiera expuesto aún más. Vos imaginate que hoy Poli hubiera dicho, bueno, señor presidente, usted debió haber dado el ejemplo de la fiesta de Olivos porque eso es una inmoralidad muy importante. Imagínate lo que representa, ¿no es cierto? Como peso, como elemento político que lo debilita. Perón tuvo mucha conflicto con la iglesia. Bueno, claro, por supuesto. Hay una frase que se atribuye a Perón, es no estés enfrente de la iglesia, hace 2000 años que están ahí, Por supuesto. ¿no? Bueno, obviamente, después... Hubo quema de iglesias. Obviamente, Perón para su vuelta, una de las cosas que buscó fue levantar la excomunión y Pablo VI le levantó la excomunión en que le había impuesto Pío XII. Así que obviamente el mismo Perón que la discutía buscó antes de llegar y regresar a la Argentina la, digamos, exoneración que había tenido, levantarla, y la levantó. Pablo VI se la levantó y por eso hubo nuncio, hubo posibilidad de tener una buena relación con el Vaticano. El peso político de la iglesia Y es enorme. por eso para mí el bienestar del día positivo para Alberto lo muestra este Alberto en versión Tarico, que es en el acto, Sí. que tiene mucha lectura política esa imagen de Alberto, porque es en un nuevo acto, en una semana, en 2 actos del movimiento Evita. Y el movimiento Evita, con Emilio Pérsico y el Chino Navarro, son personas que están participando del entorno chiquito que tiene hoy Alberto en ir a la pelea con Cristina. El movimiento Evita está absolutamente peleado con la Cámpora y no por eso el otro día fueron al Almirante Brown y hoy Esteban Echeverría mostrándole músculo político y desafiando a la Cámpora. Acá estaba, esta es la cena de ayer. ¿Con quién? Con Tolosa Paz y Albistur, también enemigos públicos de la Cámpora, están absolutamente peleados. Esta es la foto de ayer, Alberto en un locro hablando, y hoy ¿Quién un organizó Alberto... ese encuentro, Pepe ese Albistur. locro? El Pepe locro lo- Albistur. sí. Esto en realidad fueron empanadas, para ser correctos con el menú. Claro. El locro fue hoy en Florencio Varela, donde Alberto se sube absolutamente relajado. El Te Deum no fue como él trabajó para que fuera liviano, y se subió y tocó la guitarra y estaba absolutamente relajado, sin presión política, con 2 declaraciones vinculadas a la unidad, pero liberado de algo que en un momento se pensaba que iba a ser muy duro, un mensaje de la iglesia Claro, exacto. que no fue Liberado, como sí, contaba. Liberado no, alguien me Nelson. decía hoy, es como si se hubiera liberado de Cristina. Por eso se lo ve como más distendido en estas situaciones de tocar la guitarra. Estaba en otra. Pero, como- ¿qué te hace pensar que está liberado de Cristina? No, a mí no. Yo cuento una anécdota. No, de a él, alguien pero que- ¿qué lo haría a él pensar que se liberó? ¿En qué sentido? Primero que los llamados de Cristina Kirchner, esas conversaciones telefónicas que cuentan incluso a sus colaboradores más cercanos, en la que se escuchaba ella que hablaba letal. Alguno me llegó a decir: Alberto está gobernando con una mira láser, como si tuviera una mira láser en la cabeza todo el tiempo, con ese nivel de estrés que le genera esa relación. Hace más de 2 meses que no se hablan. Las últimas decisiones de gobierno, como por ejemplo la salida de Feletti y su reemplazo, no fueron discutidas de un sector y de otro sector. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que se sacó encima, que no quiere decir ruptura, como siempre dice Nelson, sino que en la diaria, en la cotidiana, algo se liberó de esa relación en esta situación de que ya dan por sentado que no hay comunicación. Quizás a fin de año se sienten en una mesa. Sí, yo quizás creo que antes, se quedó... Pero eso ya está. Que No hay- Alberto se quedó con, por eso mencionaba de Evita, con muy pocos dirigentes al lado suyo que le están diciendo que sigan esta línea. Así es. Sí. Cada vez más está esta historia de armar la mesa, de institucionalizar. Se lo están diciendo y yo creo que Alberto apuesta a que a Guzmán le dé el resultado de la inflación bien en los próximos 2 meses. Si esto falla, Alberto se queda sin cartas y se va a tener que sentar en una mesa
Claro. rodeado de otras Es influencias, interesante. fundamentalmente la de Lo Cristina. que Pablo plantea es, si se va a sentar ahora, con la inflación que hay, está débil para negociar con Cristina. Aguantá 3 meses más, si llega a bajar la inflación, vas a estar más alto en la silla, mejor si no, vas a estar agarrate. mejor Y si no, sentado. agarrate. Y si Y si no, no, agarrate. Que hay un problema con eso porque, digamos, el manejo de la inflación va a ser, seguramente este mes será 5 y pico, ¿no? Bueno, viene bajando, ¿no? Pero, digamos, hay un tema que viene muy fuerte, que es el aumento de tarifas. Claro. Que va a tener un impacto, digamos, sobre los precios enorme. Así que es poco probable, si avanzan con el aumento de tarifas, como lo tienen comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que la inflación baje, ¿no? Así que atenti con eso, ¿sí? Nelson, muchísimas gracias A ustedes. por tu participación. Vamos a gusto, hacer una bella noche. tanda. Muy bien, está Rolo Barbano. Fíjense ustedes la elegancia de Rolo Barbano. Bueno. ¿Cómo le va? Me estoy mirando muy bien. A ver, usa el monitor de espejo. A ver, a ver, ¿está bien? Sí. ¿Qué dirías de Rolo Barbano? ¿De mí mismo? Sí, claro. Hoy estoy en 8 puntos. Ah, Porque no. puedo dar más, nada más. Está muy bien. Y está Camila Perochena. Las cosas que hay que escuchar. ¿Ya te recuperaste del locro? Bueno, tenés que escuchar esto. A ver si te recuperas de estas cosas también. A ver. Camila Perochena, ¿Qué tal? historiadora de la Universidad de Itela. Exacto. Acaba de publicar el libro Cristina y la historia, columnista de Odisea, con el querido Carlos Pañi, que le mandamos saludos, y Exacto. otra gente amiga de allí. El 25 de... Vos decís, ¿me vas a llevar a un acto escolar para repetirme esto? Sí, porque te juro que no lo tenés claro. El 25 de mayo, Sí. ¿hubo contracciones y nació Argentina o es todo una confusión? Y el 25 de mayo es nuestro mito fundacional, por lo cual la gente suele pensar acá nació la Argentina. Pero en realidad, lo primero que hay que decir que esos revolucionarios no estaban pensando, primero no estaban pensando, no se decían a sí mismos revolucionarios, no estaban pensando en hacer una nación todavía. Lo de la nación cuando nace la Argentina, muchas décadas después. Es más, nadie se identificaba como argentinos, ni siquiera en 1820 la gente se identificaba Cuando- como argentinos. ¿Cómo se autopercibían el 25 de El mayo? 25 de mayo todavía se autopercibían como españoles americanos. Es más, si uno mira el acta de independencia, no se busca romper los lazos con España, no se busca romper con Fernando VII, se dice somos leales al rey Fernando VII, es decir, no hay un sentimiento de independencia, lo que hay es un sentimiento de autonomía. Dame un poco más de libertad, ¿no? Como, no voy a separarme de mi pareja, pero dame un poquito más de espacio, ¿no? ¿Qué? Sería una cosa así. ¿3 permitidos al año? ¿Qué es Y eso? algo así, podríamos decir, los revolucionarios al principio eran más reformistas, ¿no? Era más autonomía, ¿no? Y aparte pensemos que en ese momento el rey de España estaba preso de los franceses. Entonces, de alguna manera lo que están haciendo es diciendo, bueno, te vamos a cuidar la soberanía, tu poder, mientras vos estés preso. Ahora, cuando vos vuelvas, se suponía en el 25 de mayo, te la vamos a devolver. Bueno, después cuando volvió el rey en 1814, no se la quisieron devolver a la soberanía. Pero el himno, ¿de qué año es? De 1813. 13, y ahí ya se decía al gran pueblo argentino salud. Lo que ya teníamos ahí... Y se hablaba de la gran nación que nacía. Lo que nosotros ya teníamos ahí en 1813 ya es una especie de sentimiento independentista que se empieza a generar ¿cuándo? Cuando se desata la guerra. Vos Es mira decir, para adelante, no lo mires tanto a Bazán porque después... lo miro. vos Es mirá para irresistible, no puede no. No, sí, claro. está? No, a Muy ver, bien. lo que tenemos es un sentimiento de irreversibilidad a medida que empieza la guerra. Claro. ¿no? Digo, la guerra es lo que va a hacer que estos revolucionarios, que en 1810 no se llamaban a sí mismos revolucionarios, empiezan a decir, lo que estamos haciendo es una revolución. Se dan Pero cuenta después, digamos. es al calor Claro. de los acontecimientos. Y había grieta Es la entre dinámica. ellos. Digo, porque hoy tenemos grieta en todo. 1810, entre los revolucionarios no grieta. autopercibidos como tales. Sí, ¿Qué había grieta tenía? entre los revolucionarios no autopercibidos como tales. Digamos que la primer grieta que aparece entre ellos es, che, ¿y si declaramos la independencia? Es decir, algunos muy minoritarios, entre los que estaba Moreno, empiezan a decir, bueno, capaz lo que tendríamos que hacer es... Ya que llegamos hasta acá. Ya que, Vamos por ya todo. que Hicimos asumimos la 20. soberanía, ¿por qué no llamamos a un congreso constituyente? Y llamar a un congreso constituyente implicaba dictar una constitución, y eso implicaba una independencia. ¿Y por qué se instaló entonces el 25 de mayo de 1810? Esto que vos decís es el mito Está fundacional. buenísima esa pregunta, porque fue una revolución, porque cambia todo. Es decir, porque es el puntapié inicial para que eventualmente nazca la Argentina. Es un cambio impresionante que de repente las personas
asuman la soberanía, asuman el autogobierno. Pero no pasó, según vos estás diciendo, en ese mismo momento. En ese mismo Estaban haciendo algo que no sabían exactamente qué iba a representar. Pero no había festejamos un el plan 25... preconcebido. Eso es importante. Eso es, no había un plan. No había Pero un festejamos plan el 25 de mayo porque, como esta fecha, porque el Cabildo está en Buenos Aires, es un país unitario, entonces podés ir a festejar ahí. Eso es lo que pasa. Qué provocador, Quise decir como Bazán, persona del interior. Qué No, yo provocador. adhiero que también como persona del interior que festejamos mucho más 1816. Exacto, y claro, esa pero espera. es otra grieta de la historia argentina. Eso. ¿Qué vamos a priorizar? ¿El 25 de mayo de 1810 o o el- 1816? Entonces, ya desde el principio eso es una grieta. Por ejemplo, Bernardino Rivadavia, ¿no? Uno de los ministros de gobierno de Buenos Aires más importantes que tuvo la provincia de Buenos Aires. Bueno, Bernardino Rivadavia, que era unitario, festejaba o prefería festejar el 25 de mayo de 1810. Rosas, que se reivindicaba como federal, después podemos discutir cuán federal era Rosas, pero que se presentaba como federal, prefería el 9 de julio de 1816, porque era una fecha que incluía... Vos no sos rosista, Bazán. No, Dejate pero joder. él se decía federal y no lo era. ¿Por Además- qué cada uno elegía una de las dos? ¿Cuáles eran las razones por las cuales cada uno decía, para mí es esta, para mí es la otra fecha? En el caso de Bernardino Rivadavia, 25 de mayo de 1810, podríamos decir, porque es una fecha de la provincia de Buenos Aires, porque se buscaba festejar la revolución. En el caso de Rosas, Rosas prefería el orden más que la revolución. Rosas tenía el título de restaurador de las leyes. Entonces Rosas, por más que se lo quiera convertir en revolucionario, prefería más el orden que la anarquía. Y en eso prefería más el 9 de julio de 1816, cuando se dice fin a la revolución, principio al orden, que el 25 de mayo de 1810, que es un poco el inicio del caos, ¿no? El inicio de un proceso que va a costar ponerle orden. ¿Quién revisa la historia e instala la idea del 25 de mayo como Día de la Independencia también? Bueno, el gran hacedor de eso fue Bartolomé Mitre, ¿no? Ya se venía pensando desde antes, pero digamos, el que le pone el sello, moño. el ¿En qué moño, año? la fresa, la torta, la fresa, como no sé. Sí. El que le pone la frutilla a la torta va a ser Bartolomé ¿En qué Mitre. año? Desde Buenos ¿En qué Aires. año? En 1857, en la historia de Belgrano y la Independencia. Es un libro que es fundante de lo que se aprendía en la escuela sobre el 25 de mayo. La idea de, bueno, ahí ya había, ¿qué decía Mitre? Decía algo así como, ahí ya había una nación, había un sentimiento nacional. Los revolucionarios tenían unas ansias de independencia, tenían la idea, no pensaban en la Argentina, pero sí en que había un sentimiento de comunidad nacional que se va a ir desplegando con el tiempo. Pero A mí también vos sos cuando el otro dice que sos. ¿Cuándo fuimos reconocidos como nación? ¿Cuándo fuimos nosotros, bueno, pensemos que recién Nosotros. como Estado-Nación, Sí. nosotros nos conformamos como Estado-Nación recién en 1862. Es decir, en 1853 teníamos una constitución, pero Buenos Aires decidió no aceptar esa constitución, por lo cual tampoco teníamos un Estado. Bien, y recién en 1862 vamos a tener un Estado-Nación. Ojo, ahí ya había personas que se identificaban como argentinos o se llamaban a sí mismos argentinos, o había una cierta identidad argentina. Camila, ¿bien? Ahora, todavía no teníamos ni un Estado. Y recién ese Estado-Nación va a empezar a hacer a los argentinos, a preocuparse por la identidad argentina con mucho más énfasis, recién después de 1800. Ahí voy con Rolo, pero para cerrar esto, ¿cuándo tuvo una moneda argentina? No, un bueno, documento? moneda argentina ya empezamos. 1813. En 1813 tenemos la primera acuñación de una moneda que no era argentina, bien, porque no teníamos a una Argentina todavía, no sabíamos qué límites iba a tener este país. La unificación monetaria, 1881. Que era un patacón, que era lo primero que hicimos. Lo primero que hicimos, bueno, te vas a sorprender, lo primero que hicimos, o por lo menos el primer billete que hicimos, no la primera moneda, el primer billete que hicimos, era un billete que tenía dos próceres. ¿Saben quiénes? Washington y Simón Bolívar. Bueno, no era nuestro, pero eran Sí, próceres. fascismo Buena esquina. total. Ahora, French y Beruti, en todo esto, ¿cómo juegan? Porque Olvídate. siempre nos contaron en la escuela a El French y Barraca Beruti repartiendo las cintitas celeste y blanca el 25 de mayo, creo que los en esa- paraguas, de toda esa escena Yo que creo que tenemos está un poco grabada. sobredimensionado lo de French y Beruti. Es decir, el rol importantísimo ahí, porque generalmente cuando se nombra French y Beruti se quiere destacar el rol de los sectores populares. Los
los sectores populares importantes en el 25 de mayo fueron los que estaban enmarcados en las milicias porteñas. Es decir, los sectores, los ciudadanos que tenían armas, que formaban parte de las milicias y que eran los que el 22 de mayo presionaron para que se llame un cabildo abierto, los que el 24 de mayo dijeron esta junta que conformaste con el virrey Cisneros como presidente no va, armame otra junta que lo tenga Cornelio Saavedra, que es nuestro jefe, como presidente. En ese sentido, esos son los actores sociales decisivos. Pero no estaban repartiendo cintitas. Sí, estaban French y Beruti y firman en nombre de 400 personas que nunca se sabe, no vamos a saber nunca si son 400, 300, 600. Eran dos punteros dualdistas, más o menos. Más o menos. Ahora, en esto que analizás, esa Argentina que decís no se autopercibía como tal, digo, a la luz de todas estas décadas que transcurrieron, digo, ¿qué pasa con los argentinos hoy con este sentimiento de la patria, con esta autopercepción de la patria o la idea de la patria? Digo, finalmente hoy, 2022, ¿qué es lo que celebramos o qué crees vos que la gente entiende que se está celebrando? Bueno, yo creo que hoy sí se celebra el nacimiento de la patria y está bien, no me oponga, porque si no siempre quedamos como los aguafiestas que decimos, no, pero el 25 de mayo no hubo patria. Está bien, porque incluso desde 1811 se empezó a decir, bueno, esto fue algo, hay que celebrarlo, ¿no? Entonces, ya un año después se celebra, está bien celebrar el 25 de mayo. Estuvieron los símbolos patrios, digo, la bandera, la escarapela, el himno. Exacto. Eso el símbolo de la nación ya estaba. Y aparte, digo, es lo que conforma la identidad. Los historiadores siempre tienen una tensión entre la identidad y la historia, o la memoria y la historia. Pero está perfecto hoy celebrar eso. Y de hecho, yo creo que son momentos efímeros de concordia o por ahí unanimismo, que nunca es tal, nunca existe, no existe ese unanimismo como tal, pero donde pequeñas luces o momentos de concordia. ¿Qué es lo que hace que una geografía, un territorio se transforme en una patria? Bueno, esa es una dificultad extrema en Argentina, todavía es un debate, por eso vos tenés razón de decir, lo único que falta es no toquemos lo del 25 de mayo, que es una de las pocas cuestiones de consenso. Sí, pero digo, es realmente, porque Camila, hay muchas cuestiones históricas que caen en la grieta actual, ¿no? La que yo te preguntaba antes. ¿El 25 de mayo está exento de eso? ¿Hay una visión, digamos, kirchnerista y una anti-kirchnerista el 25 de mayo? A ver, ¿O no todavía? Yo diría que el kirchnerismo, o Cristina por lo menos, suele adoptar una visión de la historia que es revisionista y que ella la reivindica como revisionista, que es una tradición vieja que viene de 1930 y que se suele pelear con la historia liberal mitrista, lo que decía hace un rato. Ahora, si hay algo en lo que coinciden revisionistas y liberales mitristas, es en el 25 de mayo como momento fundacional de la nación. Es decir, en eso no hay grieta, en eso Cristina es mitrista. En su visión del 25 de mayo es mitrista, con algunos matices, ¿no? Recuperar algunos héroes más que otros, por ejemplo. Ella dice que el preferido es Belgrano. Recuperar más a Belgrano. ¿Por qué? ¿A quiénes ¿Qué ven recupera? A Belgrano? Belgrano y a Moreno. ¿Por qué? ¿Qué ven Y porque ellos? Cristina quiere autoidentificar. O sea, cuando Cristina habla de algún héroe, en realidad está hablando de ella. Claro, entonces, cuando ella heroína. describe un héroe con el cual busca establecer identidad, en realidad está describiéndose más a ella. Entonces, ¿qué dice Belgrano? Dice, bueno, es un abogado que se sacrifica por el pueblo. Que en realidad lo que está haciendo es presentando su autoimagen de ella, ¿no? No recuerda que murió pobre. Bueno, eso no lo recuerdo. Oh, sí, capaz que sí, porque igual hay disidencias entre el discurso y la práctica, ¿no? Antes de pasar al libro, que es Cristina y la historia, que miren este dato. ¿Cuántos discursos de Cristina leíste y estudiaste para este libro? Todos los que dio en la presidencia, que son 1592, pero de esos seleccioné aquellos en los que habla de historia, y eso es lo llamativo. De los 1592, en el 51% de los discursos habla del pasado. O sea, es decir, el pasado, en uno de cada dos discursos se hablaba de historia. El pasado tenía un rol central en términos políticos para Cristina. El pasado ayudó a Cristina a gobernar, ayudó a Cristina a construir una legitimidad y ayudó a Cristina a construir la identidad política kirchnerista. Las vigas maestras que tomó de la historia a lo largo de los discursos, que es recurrente, ¿cuáles son? Yo diría... ¿De qué echó mano Cristina para nutrir sus discursos? Yo diría que hay momentos de la historia con los que ella busca identificar al kirchnerismo y momentos con los que busca asociar a sus opositores. Los momentos con los que ella identifica al kirchnerismo son la Revolución de Mayo, donde dice, bueno, yo vengo a finalizar esas promesas de la revolución. El rosismo, rescatar a Rosas, que es un personaje polémico. ¿De qué hay que rescatar a Rosas? Bueno, a ver, Rosas fue un personaje que generó una grieta entre rosistas y antirrosistas
desde que gobernaba e incluso después de que se exilia, ¿no? Entonces, hay dos grandes interpretaciones. Los revisionistas que dicen Rosas es un héroe popular. La historia liberal mitrista que dice Rosas fue un tirano. Bien. Cristina busca recuperar esa imagen de Rosas como héroe popular y transforma a Rosas en un personaje, en un defensor de la nación, ¿no? Por eso ¿A la pone... mazorca dónde la ubica, por ejemplo, Camila? Te lo pregunto porque, para el que no sabe, era ¿Qué es la cuerpo, mazorca? La mazorca era el cuerpo, que es uno de los gérmenes de la actual Policía Federal Argentina, que perseguía a opositores políticos, los torturaba, los colgaba sin juicio previo, digamos que era juez y ejecutor de las Y sentencias de que hecho ellos mismos se dictaban. llamaba la mazorca porque el elemento de tortura era la mazorca, el marlo del choclo, que imagínate lo que hacían. Cristina no solo no hace una crítica de la mazorca, sino, por ejemplo, en los actos por el 20 de noviembre usaba una divisa punzó. Una divisa punzó es una cinta roja que el rosismo obligaba a sus adherentes, a todos en realidad, a utilizar y vestir para mostrar adhesión al rosismo. Entonces, había una reivindicación de esas políticas, digo, al ponerse la divisa punzó es una reivindicación de esas políticas que usaba el rosismo para generar adhesión. Pero además se convertía a Rosas en una suerte de héroe nacional, de defensor de la soberanía nacional. Cuando Rosas, como historiadores, nos ponemos a ver, en realidad es el gobernador más porteño, es el más porteño, de los más unitario de los federales, si se quiere, ¿no? ¿Cuán elástica es? Vos estudiaste historia, es una disciplina interesantísima, pero lo que uno observa es que puede ser tironeada para un lado y para el otro. ¿Cuánta flexibilidad tienen los hechos que han quedado tan remotos en el pasado y hasta dónde vos podés hacerla maleable la historia? Bueno, la historia se puede hacer tan maleable como uno desee y es normal que los políticos... no es normal. Los políticos moldean la historia. Los políticos cuando hablan de historia no se atienen a los hechos o a una verdad histórica, ¿no? Pero sí los historiadores pensamos la historia con objetivos diferentes. Deberían, ¿no? En todo caso. O deberíamos pensar la historia. Es decir, tenemos aspiraciones diferentes cuando vamos al pasado. Cuando un político va al pasado, lo presentifica. Es decir, trae el pasado para hablar en realidad del presente. Cuando Cristina habla de Belgrano, habla de ella. Cuando Cristina habla de la revolución, habla de su presente. Cuando habla de los golpes militares, lo hace para usan pelearse. un recorte que les resulta conveniente. Exacto. Está claro. Los historiadores, en cambio, ahí a veces somos un poco aguafiestas, un poco guardianes. La peor frase en televisión es, no fue tan así. Sí, no Eso fue... ya... Sí, ya aburrimos, ya lo sé. Pero están los documentos. Redenso, pero los historiadores Está nos claro. basamos en documentos, nos basamos... Así como ustedes los periodistas chequean varias fuentes para ver, che, esto fue así, bueno, o se supone que chequean varias fuentes, los historiadores se supone que también chequeamos varias fuentes. Entonces, si vamos a decir tal cosa de Moreno, bueno, ¿qué? ¿Lo dijo en una carta? ¿Y dónde más? ¿Lo escribió? ¿Lo dijo públicamente? ¿Qué es...? Entonces, hacemos ese mismo trabajo que ustedes hacen los periodistas en el presente, pero para el pasado. Vamos a los billetes. Cuando podamos vamos a ver los billetes. ¿Quiénes son los y las nuevas protagonistas de estos billetes? Ahí está, por supuesto, Evita. Me parece que no tiene demasiado sentido ir sobre la figura de Evita porque está muy transitado. Vamos acá. ¿Qué vemos? Bueno, tenemos Martín Miguel de Güemes y Juana Zurduy. ¿Qué tenemos ahí? Por un lado, un intento de desporteñizar la revolución. Bien, Güemes aparece por primera vez en los billetes en este contexto. Y no solo aparece Juana Zurduy también por primera vez, sino que aparecen personajes que están en el escenario altoperuano de la revolución. Hablamos hace un rato de qué lugar tienen las provincias en la revolución. Bueno, acá le estamos dando un lugar en los billetes que antes no tenían. Bien, los billetes tenían algo medio porteño. En la historia escolar tampoco tenía a Zurduy. A ver, ¿en la historia escolar de cuándo, te pregunto? Bueno, no me vas a preguntar la edad. No voy a... Basta. Está bien, Camila. Creo que a Quizás ninguno ella lo estudió. Pero no es cierto que... Rolo, porque a vos ninguno de los que nos estamos acá nos enseñaba Juana Zurduy en el No, sí, colegio. es verdad, es verdad. En los diseños curriculares, por ahí yo diría de los últimos 30 años, 20 años. Gracias. Voy a checar. 10. ¿Es cierto que ese no es Güemes porque Güemes Sí, nunca es se verdad. dejó dibujar para que no lo reconocieran los enemigos y que es un dibujo de un hijo de él? Puede ser, la verdad, no estoy segura de eso. Eso fue lo que leí. Puede ser, Ese puede es un ser. dato, que no tiene registro. O de un hermano, ¿no? Nadie lo retrató. Es algo Porque igual... él no quería. Era un señor Sí. con barba. Sí, igual es algo común que puede pasar dentro del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo en determinados Y sectores. Juana Tener Zurduy, un Bueno, era retrato- barbano igual. Juana Zurduy, ¿cuál era su origen? No era argentina. Bueno, es que en ese momento no existía la Argentina, era altoperuana.
¿no? Era de lo que hoy sería Bolivia. Pasa que en ese momento, en el momento de la revolución, se consideraba que el Alto Perú era parte de lo que debía ser ese nuevo país que no era la Argentina, ¿no? Cuando, de hecho, muchas de esas provincias, Claro, ahí está, regiones... porque he leído alguna crítica y en realidad, claro, lo que critican es su ubicación geográfica a la hora de combatir. Está bien, era todo una sola cosa. Claro, no solo era toda una sola cosa, sino que muchas de esas provincias altoperuanas participaron, por ejemplo, del Congreso de Tucumán y de la Independencia, y muchas otras provincias, como por ejemplo las del litoral, no participaron. Entonces, lo que hay que entender es que los límites geográficos... Claro. O sea, los límites geográficos de hoy en día no eran los límites geográficos en los que los revolucionarios estaban pensando. Los revolucionarios que consideraban todo lo que había sido parte del virreinato del Río de la Plata tiene que ser parte de nuestro territorio. Pero es cierto que es una heroína que tuvo que ver con nuestra revolución. No, sí, claro. Y hay que recordar que el kirchnerismo lo saca de atrás de la Rosada, lo saca a Cristóforo Colombo y arma una estatua, si no me equivoco, de Juana Azurduy, que va ahí, y si no me equivoco, y voy a la historia reciente, que Chávez le dice a Cristina, saca ese... Supuestamente Chávez le dijo que saque a Cristóforo Colombo Sácalo. A Colón, genocida. Exacto, a Colón por genocida, porque aparte, digo, en el caso de otros, en Argentina hasta ese momento no se había hecho un debate tan grande por el lugar que tenía Colón. Sí en otros países Bueno, pero en otros países de Estados Unidos han sacado también estatua de Colón. Sí, digo, sí en otras partes, y digo, en México sí era un tema importante, en Perú era un tema importante. Y a Güemes, te pregunto, a mí me llamó la atención la incorporación de Güemes, porque quien hizo a Güemes feriado fue Macri. Hizo feriado, quiero decir... Hizo a Güemes feriado, es una gran expresión. Pero, el feriado del 17 de junio. Claro, a pedido de los salteños. Sí, a pedido de los salteños, pero ¿por qué lo incorporan? Digamos, hay algunas... Pero porque en realidad, en principio yo creo que Macri no estaba interesado en dar ninguna batalla específica por el pasado. No, el pasado no era lo que le generaba interés y había una deliberada decisión por no abrir esa batalla por el pasado. Entonces... Yo creo que a Macri no se fijaba tanto si Cristina reivindicaba a Güemes, pero en el kirchnerismo sí había una reivindicación. Camila, ¿y se sabe, Cristina, con quién se asesora para hablar de estos temas históricos, para plantear sus posturas? Sí, de hecho Cristina creó un instituto de revisionismo histórico. Claro, Pacho. Digo, ¿y quiénes son los que rodean, los que yo llamaría neorrevisionistas? Pacho Donel, Felipe Piña, son dos de los principales, pero bueno, Araceli Bellota, que fue directora del Museo Histórico Nacional durante su gestión, ¿no? Son los historiadores que escucha Cristina. Y vamos a este punto, que es cuántos fueron identificados con un falcón verde, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento que se le dio a Julio Argentino Roca. Sí. Hablemos de Roca. Hablemos de Roca. Bueno, a ver, Roca, por ejemplo, estábamos hablando de los billetes. Hay una llamativa ausencia en los billetes que es una llamativa ausencia de periodos. Digo, los billetes son todos, de 1810 a 1820, las figuras que aparecen, y del peronismo. No hay ningún presidente de la Argentina y no hay ningún presidente de los fundacionales. Roca es uno de esos presidentes fundacionales. Es decir, Roca es un antes y un después en la historia argentina. Puede gustarte o no gustarte, pero 1880 no hay duda que es un punto de inflexión. ¿Por qué? Por muchos motivos. El primero y principal, Roca es el que hace que la ciudad de Buenos Aires se convierta en capital federal. Es decir, Roca es el que lleva adelante y presiona, perdón, no presiona, participa de una batalla para que la provincia de Buenos Aires suelte a la ciudad de Buenos Aires, suelte a su capital y se convierta en capital la autonomía. Sí, eso es importantísimo porque, digo, eso cambia la forma de pensar, de entender la política. Es un punto de inflexión. La provincia de Buenos Aires pierde su cabeza. Es decir, pierde muchísimo poder. ¿En qué año fue? Recordalo. Esto fue en 1880, la federalización de Buenos Aires. ¿Qué otra cosa? Entonces, eso diría que es lo primero. Después, al asumir, Roca tiene políticas de desarrollo del país en términos infraestructurales que son importantísimas. Digo, puede parecer una pavada con los ferrocarriles, pero los ferrocarriles son claves para pensar el desarrollo económico. Incluso Roca decía que son claves también para pensar el desarrollo moral. Decía algo así como que por las vías de tren circulaba una nueva moral argentina, ¿no? Bueno, y con la moral hizo la separación de la Iglesia y del Estado. Exacto, la separación de la Iglesia y del Estado. Otro punto importante,
por supuesto, la consolidación de todo el territorio, que eso lo hizo durante la presidencia de Avellaneda, pero que también fue Roca, de incorporar e La integrar. conquista del desierto. Exacto. Bueno, hablemos de ese punto que fue revisionado Sí. e identificado con la idea del genocidio, los métodos, la dictadura. ¿Qué podés decirnos de eso? Bueno, a ver. Lo que quiero decir, vas a Bariloche y en el centro Sí, cívico... no lo quieren a Roca. Tenés pintados los pañuelos alrededor del monumento de Roca y a veces lo suelen tapar con un árbol de Navidad para ocultarlo. Viste que es simbólico, lo tapan con un árbol de Navidad al tipo que separó la iglesia del Estado. Sí, Bueno. han tirado pintura roja tratándolo de genocida. Esa está. ¿Qué podemos pensar sobre ese? A ver, efectivamente durante la campaña del desierto hubo exterminio de la población indígena que había en esos territorios, hubo traslados de indígenas a diferentes partes, hubo una conquista por la fuerza de esos territorios. Eso pasó, ¿bien? Y si uno, o sea, los historiadores podemos o ver la historia no normativamente, decir, bueno, eso pasó, eso estuvo, al mismo tiempo, eso era visto como algo necesario para poder ocupar ese territorio. A ¿bien? los ojos de hoy es inaceptable. En aquellos ojos, ¿qué era? No, en aquellos ojos no era inaceptable. En aquellos ojos, pensemos que en esa época se pensaba más en la matriz esta de civilización y barbarie, ¿no? Es decir, había que civilizar esos territorios, esas poblaciones, o había que civilizarlas por la fuerza, y eso era algo natural en esa época y durante mucho tiempo. Digo, nadie tocó a Roca en la memoria histórica, ningún presidente tocó a Roca o criticó a Roca por esto. Perón era el más roquista de los roquistas, ¿no? Digo, Y fue en todo el mundo, además. En todo el mundo es así. Mira, ahí está la estatua, La lo que historia yo es le esto. decía. Ah, mira. Bien. Eso es. ¿Y cuándo empieza a ser cuestionado desde un punto de vista de los derechos humanos Roca? No, bueno, en las comunidades, digo, en las agrupaciones indígenas, eso empieza desde mucho antes. No tengo la fecha o no conozco la fecha. Desde la memoria histórica más oficial, si se quiere, bueno, yo diría que con el kirchnerismo. ¿Bien? Y más que nada diría que con Cristina. Por ejemplo, yo me acuerdo, o bueno, no me acuerdo, lo estudié para el libro. Cuando se hizo el festejo del Bicentenario, había como en la 9 de julio unas puertas grandes por donde uno tenía que pasar, y en una puerta había como unos letreros luminosos que, por ejemplo, te decían dónde estaban los monumentos de Roca para destruirlos, ¿no? Entonces te ponían, bueno, tal monumento en tal ciudad, en tal dirección, ¿no? Entonces, en ese letrero luminoso iban pasando las diferentes direcciones o puntos donde había monumentos a Roca. Entonces, ahí ya tenemos... Bueno, Claro. de hecho, el que está ubicado en la famosa avenida Roca en Río Gallegos, sacan el monumento cuando deciden cambiar el nombre de esa calle y llamarla Presidente Néstor Kirchner, Qué raro. porque no querían que conviva el monumento de Roca Claro. con la avenida principal de Río Gallegos con el nombre de Y Néstor el Kirchner. colega Fabián de Besa me dice la ley 1420 de 1420. educación pública, Exacto. laica y universal Sí, también. que lo había señalado acá. Claro. Pero vos Y no, y ahí- observaste, que te escuché decir esto que es muy interesante, A ver. que Cristina se cuidó de criticar a Roca. Cristina no hablaba directamente de Roca. Cristina hablaba en contra del periodo que ella llamaba el centenario, que es un periodo que claramente queda asociado a Roca, porque es el que, digo, los festejos del centenario de 1910 son un poco un resultado, o la Argentina de ese momento son un resultado de las presidencias de Roca, ¿no? Pero Cristina de lo que hablaba mal era del momento del centenario, pero no lo personificaba en Roca. Yo creo... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo, pero esto es una idea, ¿no? Que si bien ustedes marcaban recién cómo en diferentes lugares del sur se reemplazan las estatuas de Roca, no hay una memoria consensuada en la Patagonia antirroquista. No, para nada. Es decir, Para nada. hay muchísimos patagónicos que reivindican a Roca. Sobre todo ahora, Camila, ahora con todo el tema, el conflicto con los mapuches, hay mucho que dice Roca hizo bien, Exacto. Roca tenía razón. No Roca es se que quedó ser de corto, la son cosas que se Patagonia te escuchan convierte en antirroquista. Entonces, Especialmente en Bariloche. En Bariloche hay mucho enojo con esto que le hacen a... Entonces yo creo que Cristina Kirchner, como patagónica adoptiva o lo que sea, en el fondo traer a Roca y hacer una crítica abierta de Roca es más difícil que decir, bueno, el centenario fue antidemocrático, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, Gustavo Sorsoli, ex rector de Buenos Aires, dice la 1420 y 1420. Sarmiento, que fue su ministro de Educación. Claro.
Bueno, De que Cristina dijo, recuerden que es masón, le decía a los chiquitos, ¿se acuerdan esa vez que fueron chiquitos a la escuela, a la Casa Rosada? Pero Cristina los juntó y todo, y dice, pero ver, Sarmiento era masón, le yo, decía. bueno, Sarmiento para mí es otro de los personajes que genera cierta incomodidad en Cristina. Es decir, Sarmiento por momentos para Cristina es un asesino de gauchos y así se lo presenta, por ejemplo, en el Museo del Bicentenario, pero al mismo tiempo ella dice, bueno, pero al mismo tiempo no puedo dejar de reivindicar los programas educativos de Sarmiento. Camila, casi por último, en una era que nos toca vivir de simplificación, de señalar los buenos de los malos, diferentes, una suerte de titanes en el ring, donde en el chocolatín Jack te sale tal muñequito y es el bueno y los malos y los separás. ¿Cómo enseñás vos historia? ¿Cómo hablas de Sarmiento con un contexto que te invita a decir, decime si es bueno o es malo? No. ¿Dónde pongo a Sarmiento? Yo ¿Dónde pongo a Roca? Lo primero que trato de decir en mis clases es que en esas clases, que en mis clases no vamos a juzgar el pasado, sino que vamos a intentar comprenderlo. Entonces, que para comprender el pasado no vamos a tratar de pensar en términos de buenos y malos, sino que vamos a tratar de ponernos en los zapatos de las personas que vivieron en esa época. Y para eso no hay que leerlos en clave presentista y no hay que leerlo con los valores del presente. A veces eso es difícil, por supuesto. Ahora, hay que tratar de entenderlos en su época y en su contexto. Eso es a lo que aspiro como historiadora, a comprender más que a juzgar, sobre todo cuando miro el pasado. Camila, muchas gracias. La rompió, me parece a mí. Totalmente. Todos los temas. Más que los 6 goles de Julián Álvarez. Bien. Gracias. El libro Cristina y la historia. El Bueno, kirchnerismo y sus batallas por el pasado. muy bien, gracias. Por favor. Pablo de León tiene info. Bueno, ayer veíamos hace un rato la foto de ayer, que es el retorno de Ginés González García a la escena. Ahí lo vemos. Esta reunión sucedió en el PJ Nacional, en la calle Mateu 130, donde el presidente del PJ Nacional es Alberto Fernández y donde Pepe Albistur y Victoria Tolosa Paz armaron algo que tuvo ese dato importante. A la derecha del presidente, una especie de reivindicación al ministro despedido, a Ginés González García, quien se mostró en este lugar donde había albertismo furioso. Estoy hablando de Tolosa Paz, Albistur. Ahí está Agustín Rossi. Filmus no es tan albertista furioso, pero sí Aníbal Fernández se lo puede sumar. Y a la derecha, esa barba es la de Pérsigo. Todos rodeando a lo que podríamos definir como el día, o la noche, mejor dicho, del retorno de Ginés a la escena política. Jessica. Sí, eran todos albertistas, está claro como hacía la descripción. Estaba Cafiero, que también organizó, el secretario del PJ. No se olviden, Alberto, no se Pero es nota, loco porque pero es hay presidente albertistas PJ. y Alberto te diría, no digas eso, porque no hay albertismo. Bueno, Vos ahora sí, ahora sí. Hay leales, Alberto. Yo no sé, yo no creo que haya albertismo, tenés razón. Pero a ver, Pero les pregunto a ustedes había, que hablan. sí. Ellos dicen, nosotros los hay. No dicen. ¿Escuchás no la frase no, ¿y qué nosotros son los No, albertistas? jamás, ¿Qué son? ninguno de esos que está ahí jamás dijo alguna vez soy albertista. ¿Y qué No. son? Peronistas, dicen. Son albertistas. No son, bueno, El albertismo y el cristinismo. pero no pongámosle un nombre, no ni siquiera se estamos con la autoperciben autopercepción, ¿no? ellos. No, pero quería agregar algo más de Ginés González Sí. García. No solo fue una reaparición en un acto partidario al lado, porque en la foto está al lado del presidente que dijo unas palabritas y se fue, los otros se quedaron comiendo, sino que está asesorando en una, yo no digo que se vaya a concretar o no, pero en una reforma del sistema de salud al gobierno. A esta Vos, Anita, altura. recordemos, Ginés, un dato un poco recordado, es que Ginés liberó del cigarrillo a los bares, los restaurantes. Digamos, después se recordó poco eso. Pero si vos me decís... Ahora es recordado como el ministro ahora por del Sputnik, clarísimo, del laboratorio lo que Claro. quiera. Pero recuerdo esa era también, de la liberación del humo de cigarrillo en espacios cerrados, que ahora te parece rarísimo ir a un restaurante. Es decir, que siempre hubiera sido así. No era Ahora, así. Jessy, ¿por qué lo traen ahora? Después el vacunatorio, ya sabemos lo que fue. Aló. Ahí está. Alegría del gobierno nacional. ¿Qué le pasa? ¿Qué recuerdo me trae esta canción? Tarán, 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 Para. Ahí entra Susana Traverso. Che, hermano Santa, el querido Olmedo con la inolvidable Adriana Broski, que la vi ahora en las redes, que hizo Silvia una torta de Pérez, milanesa. Beatriz Hizo una torta de Salomón, milanesa. Divina Adriana Broski, Gloria. espectacular. Sí. Torta de milanesa. ¿Vos estás Sí, contento que yo me quedé volvió? con eso.
La torta de milanesa con huevo frito y Adriana Broski. Bueno, una fiesta para los triglicéridos, una cosa. la glucemia, los triglicéridos, LHDL, LDL. Bueno. Ay, qué lindo. Bueno, Si habremos salido en los 80 con el Facha, ¿eh? ahí está el Facha pegó la Martel. nostalgia. Ahí está. Con toda la banda, del provincial al puerto y del puerto al provincial. Ahí La está. playa ni la pisábamos. ¿Cuál era un trago de moda de eso, de esa época? En ese momento. Y, Vaina qué sé yo, chilena. estaba, Destornillador. El séptimo regimiento. Chacho, séptimo regimiento. Ah, El Sex on the Beach. El también. Sex on the Beach. Gancia con limón Huicola. batido con azúcar impalpable. el Cuba Libre, Ginés, no se olvide. Cuba Libre habrá tomado. Cuba Libre. La ferroquina Vileri y todo eso también. ¿Le daba dolor de cabeza, Ginés, eso? Había que tomar mucha agua, ¿no? Daba una pastillota, ya está. Arriba. Yo siempre andaba con mi botiquín de estudiante, por las dudas. Claro. No vaya a hacer cosas. Pero bueno, Escúcheme. ahora vuelvo a laburar, Diego. Sí, eso. Vuelvo al gobierno, qué sé yo. Me extrañaste, Johnson, ¿no? Me extrañaste. ¿Al gobierno? Admitido. Me parece que al gobierno no. Sí, ¿sabés que a mí no me pueden cancelar? Porque soy entrador, tengo carisma, Sí, rompo pero la usted cuarta había pared. dicho, me arrojaron... Sí. Me arrojaron Pero- por la ventana. Usted había dicho, me tiraron por la ventana. Sí, pero por suerte el argentino tiene poca memoria. Vos sabés que a veces voy por la calle y veo que me encara un tipo para insultarme, medio caliente, se me viene encima como para, viste, increparme. Y cuando está a 3 metros le tiro carita de Pepitito Marrón y le digo, che. Y ahí Y lo doblás, ya con lo eso. desarmo. Ya está, lo Aflojan desarmo. el puño, se cagan de risa, nos ¿Qué- fundimos en un qué le abrazo. dice Ginés Vos sabés si que viene- eso me lo enseñó, esa impunidad me la enseñó el Petillo Yarvide. Me dijo, que Dios lo tenga la gloria, ¿no? Me dijo un día, gordo, si vos sabés hacer, si vos haces mucho papelón en Argentina, la gente te termina queriendo y se olvida de tu macana. Claro, das la vuelta, Era va a rápido salir el claro. enano. Sí, Ah. sí. Si Era rápido el usted va enano. por la calle y vienen 3 pelos de cocker, ¿qué les diría? ¿Cómo las quiebra, las ablanda? A las viejitas que miran TN Sí, todo el día. no son tan viejitas. Hay algunas muy bien, muy bien. Vamos a tomar un drink. Florida Garden. Muy bien. Y ya Y está. si lo llaman a indagatoria para el vacunatorio VIP, ¿qué cara le pone a la jueza? No tengo nada que ver, ahí está. No fue. Ahí ¿Querés está. una Pfizer? Le digo. Y ya con eso le hablan. La fa- ¿Querés una Pfizer? Ahí está. Nadie se niega a una Pfizer. Sí. Sí, La sí. pastilla. No, que a mí todavía me funciona sin aditivo. Vamos. No entendí lo que dijo Bazán con el tema de la mazorca. No me quedó claro dónde iba la mazorca. Estudia historia, Ginés. No te pongas serio ahora. No, soy te serio, pongas soy serio. Yo sé que vos querés mojar la media luna en política. ¿Ya se lo Bazán contaron? Sí. ¿Quiere Si Bazán? vuelven el año que viene, mirá, te van a dar Radio Nacional a vos. Por lo menos. Por lo menos. Entre fantasmas no nos pisemos la sábana. Bueno, Mirá, le notá, vamos a el secreto pisar. de ser funcionario es nunca hacer enojar a los que cortan el bacalao. No hay que hacer ola. Si te tenés que ir, paciencia. Después gira la calecita, La 4 cale- años y volvés. Con No, y Sigma, mucho sí, antes. claro. Mucho Y si a mí, antes. ¿cómo lo notó anímicamente ayer en las empanadas Alberto Fernández, esa foto? Vamos a volver a ver la foto en cuanto podamos para ver cuál fue el elenco estable. Ahí está. Vamos a... Mira. Ahí Alberto está. hecho Gil. pelota. Y está al lado. Hecho la- bolsa. Está. A la derecha. Ahí está, ¿eh? ¿Qué No, hablaron? está hecho bolsa. No, bueno, está. Está ahí, Sí. hoy toco la guitarra. Con decirte que Filmu está más ganador que Alberto, mirá. Sí. Bueno, Ginés. Era entonces- como asistir a un velorio, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Está muy bien. Bueno, y la última, yo lo que le pido siempre, cuando cuesta dormir, un momento de zozobra, hay que una visualización, algo lindo. Sí. ¿Qué se imagina Ginés cuando le cuesta para conciliar el sueño? Visualización. ¿Tenés los boquerones? Sí, Un saladito. chorrito de aceite de oliva. Una tostadita.
Y envuelto en jamón crudo. Hágame un último y cerramos. Gracias. Gracias. Éxtasis. Opa. Muy bien. Bueno, ¿por dónde seguimos ahora? Roberto de Bag. ¿Está por ahí Roberto de Bag? Sí, está. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, vamos a hablar de esta... ¿Es un virus? La viruela del mono. ¿Qué tenemos que saber y cuánto tenemos que temer, Roberto? Bueno, el saber es que es un virus de circulación y que produce infección desde hace décadas, toda la vida, podríamos decir, en África, en diferentes partes de África por el contacto con el mono, y es una enfermedad de transmisión del mono al humano. Pero el humano tuvo la capacidad, o el virus tuvo también la capacidad de transmitirse desde un humano al otro. Hubo un brote en el 2013 en los Estados Unidos de unos animales que provenían de África a Estados Unidos, y el brote fue de muy pocos casos. Pero en esta vez lo que ocurrió fue que una persona que estaba infectada en diferentes lugares en España produjo una diseminación, fue un evento social que ocurrió en Gran Canarias, y luego también otro evento social que ocurrió en España, en Madrid, donde una persona infectada transmitió a otras personas infectadas, y se diseminó un evento social mundial, y diseminó en la vuelta de muchas de estas personas a sus países. Ahora, lo que estamos viviendo ahora en el mundo es una primera ola de este brote epidémico. Posiblemente esté algunas semanas más apareciendo algunos otros casos, pero esto no tiene una alarma internacional pensando que va a ser un brote epidémico mundial, ni nada que se le asemeja. Es muy claro que tiene una transmisión sexual diferente a las enfermedades de transmisión sexual, porque las enfermedades de transmisión sexual están relacionadas con la actividad sexual propiamente dicho, no con el contacto de la piel, y hoy por hoy esta es una enfermedad de contacto de piel. Los eventos estos sociales hicieron que mucha gente esté en contacto piel con piel. Pero piel con piel, ¿a qué nivel estamos hablando, para ser concretos, Roberto? Bueno, depende del momento en que tiene la infección la persona. La persona puede tener una infección previa y no tener las lesiones, que son esas vesículas, esos especies de granos con pus que se ven en todas las imágenes. Primero ocurre eso en la cara, luego va al cuerpo. Pero muchas veces hay infecciones que son más leves y solamente se tienen lesiones en alguna de las partes del cuerpo de la piel no expuesta. Entonces, el contacto, si bien no es un contacto de transmisión sexual, es un contacto de piel de personas que exponen su piel y se contactan. Uno escucha y por ahora parece que todo eso queda lejísimo. ¿Está lejísimo? Queda lejísimo y está determinado, Diego, específicamente a esta enfermedad y a dos focos que ocurrieron desde España, vuelvo a decir, en eventos sociales que produjeron la transmisión en el regreso de las personas a sus diferentes países. Por supuesto que si estas personas, ¿por qué hubo la gran confusión? Porque uno piensa siempre que las personas pueden tener una enfermedad de transmisión sexual, como es, por ejemplo, una lastimadura en el pene, una lastimadura en vulva, que piensan que es solamente ahí y que fue traumática o por herpes, y entonces no tienen los cuidados y dejan de prestar atención. Ahora, esto no, esto fue diferente, esto es viruela del mono. Por suerte, hay dos virus del viruela del mono en África, uno que transcurre en los países del occidente y otro que transcurre en los países del oriente, y esta es del occidente, y esto es bueno porque no hay gran transmisibilidad aérea por secreciones respiratorias y tampoco tiene alta mortalidad, razón por la cual esperamos que la segunda ola, segundo momento en que las personas han contagiado a otras personas esté delimitado, y hoy se conoce mucho acerca de esto. Por lo tanto, hay una alerta internacional, y esta alerta hace que las personas que tienen alguna lesión y que estuvieron en estos eventos sociales que ocurrieron en España estén ya con los cuidados para no transmitir la infección.
Rolo. Roberto, ¿cómo te va? ¿Hay alguna posibilidad de que este alerta internacional, este alerta de los Estados Unidos, se convierta en el mediano plazo en una restricción para moverse, para el turismo? Digo, cuando empezamos a pensar en restricciones, nos acordamos de lo que fueron las del COVID, que terminaron en algún momento bloqueándonos a los argentinos y a muchísimos ciudadanos del mundo la posibilidad de moverse libremente por el mundo. ¿Hay alguna chance de que esto vaya en la misma dirección o dirías que hay que tranquilizarse y esperar? No, de ninguna manera, porque la alerta que da el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ayer estuve escuchando una de las reuniones en línea más importantes sobre esto, de lo que está ocurriendo en el mundo y en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y no es la probabilidad. Lo que hace el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos es alertar que si voy yo a tener o tuve contacto en estos lugares y tengo algunas lesiones, tengo que denunciar rápidamente la infección porque pueda ser transmitida. Pero además, posiblemente haya restricciones iniciales en las próximas semanas a eventos sociales que produzcan este contacto determinado. Esto ocurrió en una marcha de orgullo gay en una ciudad que más de 70.000 personas en la Gran Canaria, en Maspalomas, es una ciudad donde generó un evento. Y ese evento no fue un evento, por eso vuelvo a decir, no es una enfermedad de transmisión sexual, es una transmisión del contacto de piel a piel, de personas muy juntas, de personas circulando, de personas manifestando, y eso fue la transmisión fundamentalmente. Por eso el alerta es una alerta específica, y esto hace que si yo conozco que puedo haber estado ahí o pude haber estado en contacto con alguien que estuvo en estos dos momentos iniciales del contacto, por supuesto voy a tener la manera de saber y la manera de poder controlar la infección. Que tiene, vuelvo a decir, si bien tiene transmisibilidad, tiene baja mortalidad, y existen medicamentos que hacen que las personas tengan poca probabilidad de complicaciones. Muy bien, Roberto, gracias. ¿Qué entendiste de todo lo que dijo Roberto de Bag? No hay que preocuparse por ahora. Listo. Eso entiende la población. ¿Está correcto, Roberto? Sí, está correcto. Bien, y específicamente, vuelvo a decir, específicamente para los que estuvieron en contacto con personas que estuvieron en estos dos focos, que son los que produjeron que diferentes personas en el mundo tuvieran la infección. Bien. Gracias, Roberto de Bag. Bien. Jessica, vos si tenías una duda, compartila, socializala. Respecto de... Sí. No, le iba a preguntar el tema vacunación, porque España anunció hace pocas horas que va a hacer una compra de vacunas contra la viruela, si existía la vacuna específica de la viruela del mono y si era viable, digamos, que se iniciaran campañas de vacunación. Digo, actuamos en casi todavía no en reflejo... terminamos la novela del COVID y yo no largaría en Netflix. No. ¿Empezaste a ver Viruela del Mono? Espera un poco, déjame que termine estamos esto. con el reflejo del COVID. La pregunta de Rolo de la restricción de los viajes. Uno ve alerta sanitaria, viajes internacionales de Estados Unidos y tiene esa reacción por lo que nos pasó en los últimos 2 años. Porque así fueron los primeros capítulos de la serie COVID. Sí, nunca llegará. Nunca llegará. Es una gripecita. China está lejos. Se arregla con un tecito y terminamos en lo que terminamos. Por eso estas alertas preocupan. Y aparte, decía de Bag el otro día, esto empieza también porque se dejó de vacunar contra la viruela en algún momento. Álbum de fotos del día, Pablo de León. Muy bien, Javier Milei, que viaja mucho, fue a dar una charla a Paraguay. ¿Y con quién cenó? Ahí está, su hermana Karina, el jefe, como le dice la jefa. El jefe le dice. Ah, mira. Le dice el jefe. Ah, por una cuestión de género le dice. ¿Milei le dice el jefe a su hermana? Porque el jefe de Milei es su hermana. Y en el medio está José Luis Félix Chilavert, el mítico arquero paraguayo de San Lorenzo, de Vélez. Sportivo Luqueño, San Lorenzo, Vélez y algo más también. Bueno, vos sabés que Milei fue arquero, atajó en Chacarita Sí, claro. y atajó en San Lorenzo, donde se cruzó un tiempito con un joven Chilavert, y un joven y flaco Chilavert. Bueno, Chilavert tiene alguna intención política ya, por eso llevó a Javier Milei a dar una charla que era el Paraguay que queremos. ¿Sabés cuántos empresarios iban y habían pagado entrada para ver a Milei? No tengo la menor idea. 500. Para que vean un poco el fenómeno Milei, que no es solo local, es clima de época, no solo en Argentina. Exactamente, dijo Félix Chilavert,
quiere clonar la experiencia Milei, todo el fenómeno que está pasando ahí, en su país, y por eso posteó esta foto con la alegría de compartir con Javier Milei un encuentro político. Habrá que ver, Chilaver sale mucho en los medios argentinos, fundamentalmente en los deportivos, que le preguntan, opina de todo, de Boca, opina de todo, pero claramente ahora está tratando de reflejar la experiencia de Milei muy allá. próximo a Macri, Pablo. Sí, muy antikirchnerista en sus declaraciones políticas. Pablo era en su momento cuando vivía acá todo el tiempo, antes de todo esto. Y tenía, como decía Diego, una gran relación con Mauricio Macri, se hablaban. Bueno, hoy en día, bueno, Macri tampoco desconoce mucho algunas de las cosas de Javier Milei, no deja de coquetear con él, así que evidentemente vamos a tener un Chilavert con proyección latina. ¿Pero tiene un partido? ¿Está organizando un partido o algo así? Y bueno, está armando un esquema que, como decía Diego, se juntó 500 empresarios que evidentemente tiene llegada al establishment paraguayo. Vamos a hacer una tanda, por favor. En un lugar muy bonito de la República Argentina, en el sur, Parque Nacional, hay alguien que tiene 5 hectáreas propias. ¿Quién es, Lucía? La misma persona que tiene 1.420 bienes en todo el país, que es Lázaro Báez. El 68-70% de todo ese universo de propiedades las compró en la provincia de Santa Cruz. Pasó algo bien particular. En el Chaltén, el paraíso santacruceño por excelencia, hay una zona de 5 hectáreas que está dentro de la jurisdicción de Parques Nacional Los Glaciares, que están escrituradas a nombre de Lázaro Báez, a título personal, tierras de Parques Nacionales. Ahí tenés las imágenes, eso es la Policía Federal en 2016 allanando, porque lo que le llegó al juez Casanelo fue como en la ubicación, pero no sabían qué había específicamente ahí. Cuando va la policía a allanar estas tierras, se encuentran con que estaba dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales. Se abrió una causa, porque lo que se buscó determinar es por qué Lázaro Báez tenía 5 hectáreas valuadas en ese entonces en más de 7,5 millones de pesos, que le pertenecían a un parque nacional, al Parque Nacional Los Glaciares. Pero ¿cómo comprás vos un cacho de Parque Nacional? Justamente... Permítame decirlo de este modo brutal. ¿Cómo comprás un fragmento de Parque Nacional? Justamente la justicia lo que quería saber era eso, era cómo hizo Lázaro, no para pasar la fórmula, sino entendiendo que había una irregularidad y como mínimo una violación a la normativa, para escriturar a su nombre 5 hectáreas en ese campo y además construyó un puente en una zona en la que no se podía construir porque había que pedir autorizaciones oficiales, había que pedir autorizaciones a Parques Nacionales, pero lo construyó sin ningún tipo de autorización para conectar sus campos con esta zona. La causa terminó archivándose, pero lo que ocurrió hace pocos días es que el gobierno nacional también dijo que acá no hubo irregularidades, que acá no se pueden encontrar responsables y que ya está, y que cerremos este tema porque Parques Nacionales cerró el sumario administrativo a través del cual se buscaba determinar quiénes fueron los responsables de permitir esto que ustedes están viendo. Pero ¿no les suena organismo del Estado que no reclama algo que le quitan? Bueno. ¿No les empieza a resultar medio familiar esto? La lista es amplia. Si vos decís, pero ¿cómo? ¿Vos sos Parque Nacional y no reclamás esas 5 hectáreas? Es patrimonio de los argentinos un parque nacional. Esto es lo insólito. ¿Y por qué no los reclaman? Porque lo que consideraron es que en la búsqueda de las resoluciones administrativas, documentación, no encontraron responsables. Porque no fue nadie. Claro, no fue nadie. El articulado del decreto dice no habiendo encontrado responsables. ¿Responsable de qué, Lucía? ¿Responsable de qué? De esta venta de... Pero si no los encontraste, seguí buscándolo. De terrenos. Está bien, pero... 5 hectáreas tiene Lázaro ahí en el Chaltén. ¿Quién le vendió? El asunto fue que Parques Nacionales le cedió un particular y este particular le vende a Lázaro Báez. Y así Lázaro Báez logra escriturar. Pero lo que dice la justicia es... Estas tierras, lo dijo el fiscal Gerardo Policita, estas tierras están dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales. No se pueden vender a nadie. No se pueden vender, no es materia de una negociación, de un negocio. ¿Pero alguien las vendió por abajo de la mesa? ¿Le vendió un particular? Esto es lo que sospechaba la justicia. Lo que sucede que además que estas 5 hectáreas que son parte de los 1.420 bienes que compró Lázaro Báez, lo que dijo hace un año la justicia federal
es que Lázaro todo lo compró con dinero ilícito. Esto también lo compró con dinero Encima de ilícito. todo, con dinero de ¿Se los puede artistas. reabrir esto? Exactamente. ¿Se puede reabrir? Se puede reabrir si la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, apela esta decisión. Consultamos, lo estaban analizando para ver si insisten para reabrir este sumario y que se siga investigando. Pero por lo pronto en la Justicia Federal en Comodoro Pi también mandaron archivo de la causa y por ahora esas 5 hectáreas son de Lázaro Báez. Bien, ¿y qué hay ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Hay algún proyecto? ¿Parques nacionales? No, es parques nacionales, con lo cual no Pero se cualquiera puede ir a comprar un pedazo de un parque nacional. Porque si me dicen Podés comprar el obelisco. ahorremos. Expliquen cómo. ¿Cómo ¿Qué vas hacía ahí a comprar un parque Lázaro nacional? ¿Qué hacía ahí? Sí. Lázaro Báez en el Chaltén tenía negocios con Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner tenía un hotel que se llamaba La Aldea del Chaltén, está cerrado hace 5 años, pero lo administraba Lázaro Báez e incluso se construyó sobre un terreno que está a nombre de una sociedad de Lázaro Báez con su hijo. Bien. Tenían ese negocio hotelero ahí en el Chaltén y él además de paso compró tierras y se encontró con 5 hectáreas de parques nacionales. La pregunta es, Osvaldo, 100 días de Jones Wala. Jones Wala, 100 días que está prófugos. como prófugo. En realidad es prófugo de la justicia chilena y se supone, la inteligencia chilena supone que está en Argentina desde hace 100 días, pero la justicia argentina y nadie en Argentina lo está buscando, ¿no? Con lo cual es muy probable que esté organizando alguna cosa en el Pero sur. Chile pidió que lo capturen eventualmente. Chile lo está buscando. Tiene captura internacional. Tiene captura digo. internacional. O sea, allí donde se lo vea se lo tiene que detener. El tema es si hay una búsqueda activa de fuerza de seguridad en la Argentina. Esto es lo que marca Osvaldo. Claro. Si ¿Quién nadie te había está sido la buscando, abogada de Jones Wala? la actual ministra de Género y de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. Ella era su abogada particular y ahora es funcionaria del gobierno. Lo cierto es que nadie sabe dónde está Jones Wala y todas las sospechas, incluso las sospechas de la inteligencia chilena, son de que está en Argentina. Y en Argentina nadie lo está buscando. Es la paradoja de decir que alguien está prófugo cuando nadie lo está buscando. Claro. ¿Realmente estás prófugo? Porque estar prófugo uno imagina se está escondiendo, está viviendo con otra identidad, pero si nadie te busca es relativo, ¿no? Bien, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora Nico Winiarski. Hasta mañana. A 2 voces, perdón. dos voces. Perdón, Edgardo y ayer. Marcelo. A 2 voces. Ahí va. Les debo uno.